Hola, ¿qué tal amigos? Querida audiencia, el día de hoy tengo a un gran amigo, a un conocido que ha apoyado de forma activa y válgase la redundancia al activismo versus testigo de Jehová. A muchos activistas los ha apoyado. Él incluso hace una forma de activismo que nos va a platicar el día de hoy cuál es la manera, su forma y cómo incluso previo a esto, cuál fue su contacto en primera instancia con la secta de los testigos de Jehová, cómo despertó, cómo se separó y qué es lo que está haciendo hoy actualmente. Y tengo el enorme gusto de presentar desde Colombia, desde Cartagena, Colombia, es correcto, ¿verdad? A Juan Ramón. Tu apellido es Huelvas. Vuelvas. Vuelvas. Siempre ahí Vuelvas hay un... Mendoza. Perfecto. Vuelvas Mendoza, Juan Ramón Vuelvas Mendoza. Muy bien, Juan Ramón, bienvenido a tu canal. Te agradezco por más que nada por aceptar la invitación. Y creo que había habido por ahí una invitación previa, no se pudo dar por defectos aquí técnicos, pero qué bueno que estamos hoy día reunidos. Excelente. Juan Ramón, una pregunta. ¿Cómo tú contactas por primera vez con la secta de los testigos de Jehová? Bueno, ante todo, primero darte un gran saludo desde Cartagena, ya que te sigo muchísimo en el canal y sobre todo que tu trabajo de investigación es excelente. Y también a Gracias. muchos activistas que también hacen esa labor investigativa. Claro. La verdad, digamos, te comento, yo llegué a los testigos de Jehová fue por causa de mi hermano. Ok. Un hermano acá de Alejandro Román, que era el que le daba el estudio a mi hermano, él con el tiempo le daba estudio, pero mi hermano no continuaba. Y a mí de pronto me daba vergüenza porque él de pronto venía todos los sábados a la casa, pero mi hermano a veces no lo atendía o no estaba en casa. Okay. Terminé yo recibiendo el estudio y sobre todo que él es de apellido Román, que es una familia de mucha influencia acá en Cartagena. Incluso tienen laboratorios que se llaman Román, tienen su propia gaseosa hace 120 años. Okay. Y él es una persona, te digo, muy especial, muy educada. Al principio, digamos, quiero hacer un pequeño paréntesis porque eso es lo que pasa con muchas personas. Adelante. No es que de pronto cayó en una secta, sino que de pronto hay un círculo vicioso que se vuelve. Uno donde uno va, siempre ahí se forman círculos de amistades. Tú vas al colegio, tienes amigos. Vas a la universidad, tienes amigos. Incluso yo he tenido amistades de fútbol, yendo a la playa o cuando estás en tu barrio. Con los testigos de pronto pasó eso que de pronto no nos dábamos cuenta porque se volvió un círculo vicioso que nosotros hacíamos amistades. Aparte de eso, se volvió un círculo porque teníamos que ir a las reuniones, predicación, estudio a la atalaya, atender los asuntos de familia, trabajo, otra vez lo mismo, reuniones, familia, todo. Entonces, a mí me llamó la atención porque yo llevaba 14 años cuando estuve en los testigos hasta hace 2 años que me retiré. Y el año pasado que pedí que me hicieran un comité judicial porque yo me quería que me expulsaran ante tantas mentiras. Entonces te comento lo básico. Después que a mi hermano le dan el estudio, que él lo rechazó, yo fui el que seguí, pero como todo, escoba nueva barre bien. Pero después yo con el tiempo, eso fue en el 2004, yo me vengo a bautizar, adivina que en el año 2010. Ok. Y te voy a contar por qué, porque había un anciano que era muy, ¿cómo se dice?, radical. Ok. Entonces, fíjate estas palabras delante del propio, el que me dio a mí, ¿cómo que se dice? En este caso el maestro, con Alejandro Román, que mientras Juan Ramón, mientras yo fuera anciano, Juan Ramón no se iba a bautizar. Y tanto así que pasaron 6 años, del 2004 hasta el 2010, que yo no me bauticé, me tuve que cambiar de congregación, que yo no sabía que uno se podía cambiar la tarjeta.
Pero en esos momentos yo me daba cuenta de una cosa que era importante. Yo veía que había muchos requisitos para todo, para uno ser siervo ministerial, que nunca lo fui ni lo quise ser, para un bautismo, que tienes que hacer esto. Entonces ya después del 2010 yo me bautizo todo bien contento, pero me llamó la atención una cosa que fue lo que me puso a dudar. Jesús, y voy a decir algo claro aquí, Jesús nunca dejó una organización y me llamaba la atención las dos preguntas en el bautismo. Creo que ahora en el nuevo libro de organizado creo que también las cambiaron, que uno tiene que pertenecer a una organización o una corporación. Entonces para mí, hoy en día cuando veo eso, para mí es un bautismo inválido. Entonces con el correr de los tiempos, te voy a mostrar aquí de pronto un folleto que de pronto hay gente que lo conozca o no lo conozca, que se llama Los Testigos de Jehová efectúan unidamente la voluntad de Dios por todo el mundo. Que hoy el escrito sí, que claro. es parecido. ¿Cómo olvidarlo? De hace 25 años. Es correcto. ¿Qué me llamó la atención? Porque mucha gente en el activismo cita la atalaya del 2017. Una en este pregunta, folleto, en la página... Una pregunta, Juan Ramón. Es que se quedó ahí un punto volando. ¿A qué se debía este radicalismo que dices de este testigo de Jehová, de este sectario? Ajá, de este sectario, sí. Lo que pasa es que a mí me gustaba investigar mucho, entonces había una cosa que de pronto yo te hacía, por ejemplo, una pregunta a ti, Jamie. Lo más lógico que tú me puedas responder sí o no sé. ¿Qué pasaba con este anciano? Como yo hacía muchas preguntas, enseguida se molestaba. Y yo sin saber lo que pasaba, a lo que pasa hoy en día, a futuro. Sí, claro. Pero aparte de eso, como yo cada vez que preparaba la atalaya me gustaba investigar y todo, decía que yo tenía pasos gigantes. Entonces yo lo que yo opino personalmente que él creía que yo le iba a quitar el puesto, que yo iba a ser de una vez siervo y después anciano. En mi cabeza nunca pasó eso. Sino que yo quería, por decirlo así, daba la vida por la verdad. Y yo quería bautizarme rápido. Tanto así que me bloquearon durante 6 años, 2004 al 2010. Me inventaron muchos cuentos que yo me mudé de otras congregaciones, falso. Porque hay muchos ancianos que se han cambiado de congregación y les puse el ejemplo, como uno de acá, Manga, Central, después se fue a Inglés, a Caracoles, después regresó a Inglés. Yo le dije, yo me cambio porque tengo un problema con un anciano. Y no sabía ese requisito que había que uno podía pedir la tarjeta. Pero volviendo a lo que te dije, la revista. Ok, adelante. Esta revista de los testigos fue la que me hizo abrir los ojos. ¿Qué pasa? En la página 26, donde dice pastoreando el rebaño en unidad, aquí donde está subrayado en azul, se los voy a leer. Dice, sí, adelante. Ellos no son inspirados por Dios y por lo tanto no son infalibles, pero se apoyan en la infalible palabra de Dios como la autoridad máxima en la tierra. Algo que me llamó la atención fue, lo dice ahí claro, que ellos no tenían inspiración divina. Quiere decir que ellos no tenían Espíritu Santo y desde ahí yo comencé a investigar. ¿Por qué razón? Yo quiero que de pronto para que la gente se dé cuenta. Hay algo que me llamó la atención cuando yo comencé a hablar con hermanos, hermanas, que es el Espíritu Santo. Si tú te das cuenta, si yo te pregunto como si fueras testigo de Jehová, ¿qué respuesta básica dan los testigos de Jehová cuando le dicen qué es el Espíritu Santo? La fuerza activa de Jehová, ¿no? Es a la manera de los testigos de Jehová. Lo repiten como loro. Exactamente, repiten como loro. Exacto. Pero el Espíritu Santo me gusta más una definición que es el poder que tiene Jehová para llevar a cabo su voluntad. Me llamaba la atención, y esto no solamente para los testigos, sino para todas las religiones. Si uno está pidiendo Espíritu Santo, uno está pidiendo nada menos que algo exclusivo de Jehová. Date cuenta que Salomón cuando pide sabiduría. Nunca pidió Espíritu Santo. Si fuera así, todos fuéramos en el mundo perfecto. Y el Espíritu Santo es una figura inventada y creada en los concilios, no me acuerdo si 381 o 383. Y tanto así que tú te vas hoy en día, desde ese momento que se creó esa figura hasta el día de hoy, va a haber controversia. Por ejemplo, tú le puedes decir a un testigo que le predica a un pentecostal. Hay pentecostales que creen en la Trinidad, hay otros que no creen en la Trinidad. Entonces eso me llamó la atención. Ellos ¿qué hacían? Siempre con una altanería porque no les gustaba que yo les hiciera preguntas. Claro. Pero lo otro que me llamó ya la atención fue lo del cuerpo gobernante. Mira, yo nunca le había prestado atención a eso, te lo digo sinceramente. Pero últimamente yo oía el cuerpo gobernante, que para mí es el papa de los testigos como el papa de los católicos. Exacto, sí. Entonces,
El alto clero. Entonces me llamó la atención por una cosa, porque sinceramente el cuerpo gobernante, y me llamaba la atención repetición de la repetición. No sé si tú también sabes cuál es la definición de cuerpo gobernante, porque la gente te cita, si no estoy mal, Mateo 24:14, la Sí, parábola de esclavo. es correcto, es la parábola, exactamente, es una parábola, no es una profecía. Cabe Bueno, aclarar, sí, adelante. te voy a comentar. Aquí fue donde ya hubo la discrepancia con los ancianos y hubo el choque, uno que me llamó, ¿cómo se dice? Espíritu de contradicción. Ok, Primero que todo, la palabra cuerpo gobernante no aparece en la Biblia. A mí no me vengas a citar y que Hechos 15, porque ahí no aparece. Pero, ¿por qué se llama cuerpo gobernante? Te lo voy a sacar de aquí una atalaya que dice: adelante. porque al ser un grupo de varones, te repito, porque al ser un grupo de varones reunidos para tomar decisiones es un cuerpo. Se toma de 1 Corintios 11. Y dado que sus decisiones son vinculantes, es decir, de obediencia estricta, es gobernante. Entonces, date cuenta, eso es lo que está pasando hoy. ¿Qué pasa? Si yo digo, yo veo un carro que es blanco, pero ellos, como ven y tienen la máxima autoridad y dicen que el carro es negro, te tienes que aguantar el dicho, y el carro es negro. Tienes que obedecer, como dice aquí, de obediencia estricta. Sus Así decisiones es. son vinculantes. Sí. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo no sé si tienes a la mano la Biblia negra. No la tengo, pero adelante, léelo, no la tengo en la No, mano. espérate. Que la letra es chiquita, voy a ponerme las gafas. ¿Qué, Si tú te das cuenta, qué dato bibliográfico diste de la atalaya, del que mencionaste ahorita? espérate que no la tengo en la mano, es de Atalaya del 92, pero se me escapa la fecha. Ah, ok, perfecto, muy bien. Pero es del 92, Sino que perfecto. la gente repite, no, el esclavo fiel, y te saca el tema Hechos 15 y Mateo 24, la ilustración. Ok, Pero sigamos. perfecto. Adelante. En Hechos 15 lo que te vienen hablando es una decisión que ellos tomaron sobre la circuncisión, pero si nos vamos más adelante a Gálatas 1, Ajá. tú te vas a dar cuenta que en el versículo 13 y 14 viene hablando que, pero voy a leer, dice Pablo: ustedes por supuesto oyeron acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que Ok. hasta el punto del exceso seguí persiguiendo a la congregación de Dios y devastándola. Y estaba alcanzando mayor progreso en el judaísmo que muchos de mi propiedad, de mi raza, puesto que eran mucho más celosos por las tradiciones de mi padre. Pablo era un sectario que él mismo se autoprogramó, por decirlo así, apóstol, y aparte, como vemos aquí, era un avanzado en las tradiciones judías. Claro. Que eso sí que lo vemos después, porque el cristianismo adoptó muchas tradiciones judías, entre eso el bautismo tevilado. Entonces, lo que me llama la atención es que en el versículo 10 dice, y esto lo dice Pablo: para que yo declarara las buenas nuevas acerca de él a las naciones, no me puse a conferenciar inmediatamente con carne y sangre. Ahí tú no vas a entender nada. En otra versión más sencilla de la Biblia te dice que él no consultaba con nadie. Y que yo sepa, el cuerpo gobernante consulta entre ellos y también el cuerpo de ancianos. Más adelante en el capítulo 2 dice que entonces después de 14 años volví a subir a Jerusalén. Quiere decir que estuvo ausente 14 años de Jerusalén. Claro, por supuesto. ¿El cuerpo gobernante alguna vez se ha ausentado? No. Ya lo otro le leí a ellos los textos que ya tú conoces, en segunda de Timoteo, donde dice, segunda de Timoteo 2:4, que hay un intermediario entre Dios y los hombres, que es Jesús. Ahí lo dice cuerpo gobernante. Hay otro texto que es el orden teocrático. La cabeza de la mujer es el varón. La cabeza de todo varón es Cristo, y la cabeza de todo Cristo es Dios. Ahí lo dice el cuerpo gobernante. Por último, algo que a ellos sí les molestó fue en Hebreos 1:2. Déjame buscarlo y te lo voy a leer directamente. Sí, adelante. Dice: al fin de estos días nos ha hablado por medio de un hijo, a quien nombró heredero de todas las cosas y mediante el cual hizo los sistemas de cosas. Entonces dice aquí, a quien nombró heredero. Que yo sepa, heredero de Jesús, no el cuerpo gobernante. Así Entonces, si es. te das cuenta, ese fue el primer choque que tuve con ellos.
porque yo le claro. estaba mostrando con la misma Biblia. Oye, Juan Ramón, pero Entonces, hay un dato súper interesante aquí, por ejemplo, porque estamos hablando de un tema de idiosincrasia, por ejemplo, de un hombre que llamándose Pablo tenía una cultura denominada judía y hay que recordar que Pablo tenía nacionalidad judía y nacionalidad hebrea, digo, romana, ¿sí? Entonces tenía ambas nacionalidades, pero sin embargo él había sido fariseo, era una persona culta o versado dentro de la ley, de la Torá, ¿sí? Pero hay un dato súper interesante, o del Pentateuco, como antes se le denominaba. Sin embargo, la idiosincrasia del apóstol Pablo era precisamente muy enfocada a la cultura hebrea, ¿sí? A la cultura judía. Ahora, hay que recordar, hacer un comparativo, que el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, su idiosincrasia es capitalista y meramente nacionalista del norte de América, ¿sí? Entonces, es otra mentalidad que podemos decir que le han sacado provecho a un libro denominado la Biblia para hacer un gran negocio, un gran comercio, eso sin duda, ¿no? Pero este es un exacto, un dato retroalimentativo de lo que tú dices, pero yo creo que aquí el desfase, como a veces se dice, el desfase generacional es el desfase ideológico que determina que por un lado Pablo era judío, pero por otro lado el cuerpo gobernante como una estructura que debe mantenerse sólida en un solo lugar específicamente, se debe al hecho del capitalismo. Pero adelante, es un dato retroalimentativo. Adelante, Juan Ramón, por favor. bueno, ya que dijiste eso, hay una frase que me gusta. Los Dime. líderes religiosos tienen algo en común. Sí, No trabaja, pero los mantiene la ignorancia de las personas. Y eso es lo que pasaba, nos inscribimos todos porque pertenecimos a esa iglesia, secta, como se quiera llamar. Y claro. así pasa con todas las iglesias. Mira, el otro día que yo tenía una conversación con mi mamá y me parece, y eso que mi mamá tiene 72 años, es igual que yo come años. Tu ¿Qué mami, pasa? tu mami. Sí, Ah, perfecto, muy mira, bien. Qué ella es bueno que te... católica, pero ella en la década de los 80 lo visitaban los testigos de Jehová, pero ella Claro, no le llamaba la atención y decía que era porque se veía una vida muy triste, muy, ¿cómo que se llama? La gente con sus problemas. Pero me llamó la atención, ella dice, mira, en todas las religiones, todas te van a decir que todas son la verdad. Te ujú, van a infundir miedo que viene un fin del mundo. Y en todas te van a pedir plata. Y eso es sencillamente cierto. Date cuenta que por eso se dice, sin donaciones ni resoluciones no hay falsas congregaciones ni falsas religiones. ok, Y por eso ellos viven, por eso la Biblia como fue un invento, te lo digo sinceramente, en los concilios de Trento, Efeso 1, 2, Constantino también, el edicto de Milán que unificó todas las religiones. Aparte de que él creó la Biblia, fue sacar provecho de eso para sometimiento de las personas, ética, moral y además lo económico. claro. Date cuenta que la Biblia se contradice tanto que yo puedo ver un error en la Biblia y puedo inventar mi propia iglesia. Y tanto así que hoy hay más de 40,000 iglesias hoy. Entonces, ya que comenté ese tema, para que no se me vaya la paloma, Ujú, este libro ustedes lo conocen, ¿verdad? El hombre en busca de Dios. es correcto, así es. Sí, Exacto. Pues. Después de yo comentarle lo de el Espíritu Santo, la generación traslapada, que ahora retomamos ese tema, me llamó la atención que, no sé quién tocó ese tema, si fue Rafael David o otro activista, de que no es apostasía, sino cisma o disidencia. Tú buscas en Wikipedia cisma, vas a ver una ramificación desde la Iglesia ujú, Católica, lo primero, no me acuerdo si fuera ortodoxa, que Enrique VIII quería casarse con otra persona, como no lo aceptó la iglesia, inventó su propia iglesia. Si exacto. tú te das cuenta espérate un momentico, en la página 40, perdón, en la página 327, hay un cuadro que viene mostrando cómo todas las religiones, a partir de la católica, Perdón, perdón, todas son subdivisiones de la... un dato nada más histórico, si no mal recuerdo, fue de la época de los Tudors, pero fue la madre, creo que todo se originó con la madre de Elizabeth, la reina virgen. No recuerdo ahorita el nombre de Sí, ella, pero exactamente. fue con el matrimonio de la madre de la reina virgen de Elizabeth.
la reina virgen, con el rito creo que Tauro. ahí fue cuando se comenzó a transformar la iglesia en, más bien dicho, a dar nacimiento a la Exactamente. iglesia anglicana, es correcto. Adelante. Entonces aquí te muestro, digamos, la separación de la iglesia se comienza en su propio libro, pueden buscar el hombre en busca de Dios en la página 327, hay un diagrama que muestra cómo a partir de la iglesia católica comenzaron todas las subdivisiones de la iglesia. Ok, Cada uno inventó uno. Entonces, si te das cuenta, siglo IV, Constantino, siglo II comienza la apostasía. Y comienzan todo, y tú sabes, y quiero decirlo claramente con todas las personas. Si tú testigo estás viendo esto, mírate un libro que se llama Anuario de 1975 y el libro Proclamadores, ok, y verás la historia que hubo un pequeño impasse entre Nelson Baur y Charles Russell. Acuérdate que Russell fue el primer apóstata, fue milerista, fue metodista, fue, ¿cómo que se llama? Su padre y él fueron presbiterianos y después fue adventista. ok, Entonces, él incluso escribió artículos durante años para los adventistas. Entonces, como tuvo un pequeño impasse, o como decimos acá, un rifirrafe, no, yo creo en la resurrección, no, yo sí creo en la resurrección. Entonces, él se retiró y creó su propia iglesia. Y lo claro, puedes ver. Tú te vas sí, aquí otra vez al diagrama. Nosotros venimos de la rama. Si no fuera por ese impasse, los testigos hoy seríamos adventistas. es Y ahí correcto, vas a ver en la rama sí, donde dice aquí, en esta ramificación presbiteriana, iglesia reformada, metodista, ejército de salvación, bautista, pentecostal, ahí vienen los testigos de Jehová. Y claro, entonces esto quiere decir, en resumen, como te digo a los ancianos, somos, aparte de que somos adventistas, por un impasse, todos venimos de la católica, somos hijos de la católica. claro, exactamente. Entonces, a ellos lo que no les gusta es que tú les muestres con su propia literatura. Trate para terminar el tema. Sí, Aquí cuando uno ve esto de la iglesia, hacer otro punto más, ¿qué pasa? Si tú te das cuenta, yo estaba buscando que después eso se lo mandaron a un activista hace 2 años. El verdadero fundador de los testigos de Jehová es William Conley. ¿qué, Era perdón? un tipo multimillonario. William Conley. Conley, ok, sí, William Conley, sí, Multimillonario que tenía acerías, que tenía muchas cosas, y él después le cedió las acciones a los testigos de Jehová. Lo que cada quien notar es que lo que no te muestra la historia de los testigos de Jehová, que él después tuvo, porque la esposa de Russell tenía acciones. ¿El qué hizo? Atacó a su propia esposa, incluso le hicieron un comité judicial con 5 ancianos, después en audiencia con abogado, ella apeló 5 veces y las 5 veces perdió la apelación, pero con el tiempo, como él se quería quedar con la sociedad, le compró las acciones a la esposa y dejaron claro, eso en el olvido. Entonces, claro, los testigos de Jehová somos una ramificación de los adventistas, es correcto. le guste al que no le guste. Es correcto, sí. Un dato Y tú retroalimentativo, Juan puedes ver, Ramón. Un dato retroalimentativo nada más ahí. Hay que recordar que Nelson Barbour, por ejemplo, en el año de 1942, se puso en contacto con William Miller, que fue el fundador del adventismo. Posteriormente fue Elena White quien le dio continuidad precisamente al tema ¿cómo se llama?, del adventismo. Ahora, la influencia de Barbour, por ejemplo, en Russell, pues fue definitivo, ¿no? De tal manera que ya ves que fusionaron fuerzas, crearon publicaciones, hubo un tema ahí podemos decir que hubo un tema de cisma entre los dos por ideologías. Pero hay que recordar, por otro lado, hablabas de William Conley. Por ejemplo, William Conley, un dato interesante que no sé si lo sabías, y la audiencia. Pero William Conley, por ejemplo, era un gran administrador, una persona inversionista en la metalurgia en los Estados Unidos, de aquel de tiempo, acero. de los años exactamente de acero, y él apoyaba fuertemente, era un hombre religioso y apoyaba a muchas fundaciones religiosas u organismos o asociaciones religiosas. Entonces, cabe mencionar que Russell estuvo apoyado por un individuo por intereses económicos, quien tenía mucha fuerza en el tema y mucha convicción en el tema de apoyar cualquier religión que se le pudiera denominar cristiana. Pero bueno, un dato retroalimentativo. Adelante, Juan Ramón. Disculpa que te interrumpí. Exacto.
Entonces, retomando la idea, cuando tú ves lo de lo de, ¿cómo se llama? Lo que te dije ahora del adventismo y todas esas corrientes religiosas me llamó la atención que el otro día mandaron, por decirlo así, un meme. En los años 1800 tú te vas a dar cuenta que en solamente en Estados Unidos se crearon más de 100 religiones. Okay. Solamente el adventismo séptimo día después se dividió en adventismo y habían Luz del Mundo, Rosacruces, los Testigos de Jehová y todo eso. ¿Por qué? No sé si has visto la película Adventismo que dice que y así todo nació así. ¿Qué pasa? A partir de la imprenta, hacer publicaciones, vio que eso generaba una buena fuente de dinero. Claro. Y muchos copiaron esa idea del adventismo. Y Russell también fue en eso exclusivo, porque date cuenta que lo primero que creó fue la ICSA, que es la Asociación Internacional de Estudiantes Bíblicos. Sí. Y fue lo que creó lo primero en el año, si no estoy mal, en 1882 o 84. ¿Qué me llamó la atención? Cuando a un testigo tú le vas a comenzar a refutar con su propia literatura, que por eso te llaman apóstata, tú solamente, que eso ahora lo vamos a tocar más adelante como hago el activismo. Hay una cosa que yo le comento a la gente que de pronto no es bueno mostrarle a un testigo las imágenes subliminales. ¿Por qué? Yo veo ahora mismo una nube, yo puedo decir, mira, ese tiene forma de ratoncito, tiene forma de perrito, no sé qué. Cualquier imagen que uno vea en un libro, en una revista y eso, hay gente que te puede creer, hay otros que no. A los testigos hay que refutarle con su propia literatura y con sus propios temas que ellos publicaron, como te dije al principio. Uno, lo que me llamó la atención, Espíritu Santo. Dos, cuerpo gobernante, que ahí te mostré contexto que no aparece en la Biblia y que tampoco Jehová lo nombró. Tercero, vamos a Generación Tras la Paz. Esto fue lo que vino en el 2017. Ya conoce que después de esta revista vino otra revista del 2017, la voy a sacar, espérate un momentico. Sí, adelante. Sí, la tengo por acá. Adelante. Esta es una revista que utilizan mucho. Yo te mostré la pasada esta. Okay. ¿Qué pasa? Todas las religiones utilizan es hermenéutica exegesis, es interpretación privada de los textos bíblicos. Es correcto. Entonces, cuando ellos sacaron esto de que no tenían Espíritu Santo, esta es la de febrero del 2017. Okay. Hay algo que me llamó la atención que fue con la amiga mía cuando la expulsaron. Okay. Ella trabaja en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar acá en Colombia y cuando yo le comenté esto de los abusos de menores y Sariel Sataraya, ella de inmediatamente rechazó eso y se salió. Okay. Y comenzó a mostrar a otro que el año pasado terminaron expulsándola. Pero me comentó algo que me llamó la atención. En esta revista, en el párrafo 12, nos viene comentando: el cuerpo gobernante no recibe revelaciones divinas ni infalibles. Quiere decir que no tiene Espíritu Santo. Claro. Pero hay otros tres temas que me llamó la atención. Por lo tanto, puede equivocarse en temas de doctrinal y cuestiones de organización. Segundo, quiere decir que somos adoctrinados. Tercero, dice: en el índice de publicaciones Watchtower contiene la entrada de aclaración de creencias, donde aparece una lista de cambios en nuestra manera de entender las escrituras desde 1870. Tercero, quiere decir que desde 1870 al 2020 llevan 150 años, y perdóname la expresión, hablando paja, diciendo mentiras. Okay. Fíjate que hay un filósofo que dice, una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Y por último, lo que da rabia, dice: desde luego Jesús no dijo que el esclavo fiel produciría alimento espiritual perfecto. Quiere decir que le echa la culpa a Jesús por no producir alimento espiritual perfecto. Claro. Entonces, fíjate, ese párrafo resume lo que es la organización. No tienen Espíritu Santo, somos adoctrinados, llevan 120 años diciendo mentiras y por último le echan la culpa a Jesús. Entonces, yo le mostré esto a los ancianos con esto, espíritu de contradicción. Te están llevando, fue cuando la primera vez que oí eso, ideas apóstatas. Claro. Entonces, me llamó la atención que por qué te retomo el tema de generación traslapada. Bueno, el libro no lo traje, pero me acuerdo que el libro es de El reino de Dios está gobernando, uno moradito. Sí. Del 2014, si no estoy mal. Ok. Bueno, ¿qué pasó con eso?
a mí me llamó la atención porque parece que es la verdad, repiten como loritos. Yo cuando veo eso, yo me quedo con la duda. Y había acá otro hermano, y lo digo con nombre y todo, Rodolfo More, que las mismas hermanas le decían justo en demasía porque se creía la última Coca-Cola. Yo le decía, oye hermano, te voy a sacar aquí una revista, perdón. ¿Conoces el proyecto de la Trinidad? Bueno, yo le dije, hermano, si el término Trinidad no aparece en la Biblia, que dice que si Jesús estuviera en la tierra, explicaría ese término confuso, explícame dónde aparece la palabra generación traslapada en la Biblia. Correcto. Así de sencillo. Sí, es correcto. Entonces, repetir lo mismo que decía el libro. Pero me llamó la atención porque uno de pronto se cautivó en los testigos de Jehová, que uno le llamaba la atención, porque cuando yo entré a los testigos de Jehová, no sé si te acuerdas, el número de ungidos venía 7,000, 6,000, 5,000, y lo último ya eran como 4,200. Un día para otro lo llamo 5,000, 6,000, 8,000, hoy creo que está en 24,000. Entonces a mí me llamó la atención, sube, baja, y ¿quién dice que no? ¿Quién puede refutar eso? Nadie. Entonces me llamó la atención porque cuando yo comienzo a buscar con este libro, todo lo que aparece en ese libro yo se lo refuto a cualquiera, apostasía, anticristo, todo, pero vámonos a Testigos de Jehová, características de los Testigos de Jehová, página 381. Voy a leer el texto bajo el subtítulo Los últimos días. Y dice, ¿creen que ahora desde 1914 estamos viviendo en los últimos días de este inicuo sistema de cosas? Que algunos de los que vieron los acontecimientos que ocurrieron en 1914 verán la destrucción completa del sistema inicuo actual. Te vas a la 420 y bajo el subtítulo Últimos días repite lo mismo. Entonces date cuenta. ¿A qué voy? Si tú te das cuenta, esta generación a la que se refiere a Jesucristo fue cuando ellos vieron el fin del mundo, el fin de este sistema de cosas cuando Roma fue sitiada por los, ¿cómo se llama? Por los romanos. Y esa Jerusalén. Siguió. Ajá, es correcto. Jerusalén, exactamente. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Esta generación, ellos han tomado eso como una guachafita, porque si tú sacas cuenta, yo no sé si tú te acuerdas que antes había un video que explicaba eso y lo tuvieron que eliminar, que ahora sacan otro con un tablero explicando la generación traslapada. El primer video era tan enredado que la verdad eso no lo entiende ni siquiera el más intelectual. Pero correcto. Sí. Este segundo video viene hablando, ustedes no saben de matemática, y date cuenta que después yo te lo envío por el interno en el WhatsApp, los diferentes tipos de falacias que hay. Te comienzan a hablar de todo, pero no te explican de la generación traslapada. Comienzan a hablar de Frederick Franklin, el presidente, donde dice, se perdió la tarjeta de bautismo. Oh, perdón, 1913, 1914, al fin apareció. Entonces saca cuenta. Un ungido que nació, ahora se me olvida si fue en 1895, tuvo más o menos 15 años de ungido en 1914. A 2014 ya lleva 110 años. Vamos para 2024, suma otros 10 años. Claro. Con 120 años. ¿Qué persona vive? Toda esa generación murió. Entonces lo que me llamó la atención, ya todos los conocen la revista donde toda esa generación murió. Yo llamo a esta generación traslapada, no sé si muchos han visto la saga animada de Dragon Ball. Dragon Ball apareció esa saga animada en los años 90, claro. Después vino Dragon Ball Z, Dragon Ball GT y luego Dragon Ball Super. Acá es lo mismo, generación traslapada. Ahora como se van a morir todos ellos porque ya están en una edad avanzada, te están echando el cuento que ellos van a pelear en Armagedón como los Vengadores y la Liga de la Justicia, entonces va a ser generación super traslapada. Exacto. Entonces, son tantas mentiras que han llevado a estas personas, como pongo en WhatsApp, a no cuestionar nada, a ser personas robotizadas, y cuando tú le comienzas a hablar de su propia literatura, estas personas, los testigos, comienzan a descalificar, insultar y denigrar a las personas porque no tienen con qué base defender ¿cómo se llama? Su verdad. Un comentario, te voy a interrumpir un momentito para hacer retroalimentativos y para poder que nuestra audiencia pueda entender esta explicación tan interesante que estás dando, Juan Ramón. Es que hubo una generación que me tocó vivirla, por ejemplo, en que la generación que había vivido para 1914 o que había visto ese suceso de entronización
en 1914 de Jesucristo, que había vivido durante ese periodo, no pasaría sin que viniera el fin. Entonces, cuando nosotros veíamos la cantidad de ungidos, para nosotros era importante en aquel tiempo, yo recuerdo muy bien en los años 80 y 90, que era súper importante el tema de la generación de 1914, ¿qué edad tenían y cuántos ungidos había? Porque esa generación no pasaría y decíamos, está disminuyendo la cantidad y era una No, y emoción. sobre todo ya que tocas el tema, es precisamente Adelante. como uno decía, disminuía la cantidad, uno decía, ya está el fin cerca, y tú lees Mateo 24:14, dice, Exacto, se ha predicado en toda la tierra, ya vendrá el fin. Entonces uno exacto. se tragaba el cuento. Entonces yo cuando veía y de pronto sube que 4.800, 5.600, 7.000, y hoy tú ves, y basado ahora con ese nuevo término de la generación tras la pasta, jóvenes de 20, 23, Así 30 es. años son ungidos. Sí, Entonces es no sé qué correcto. van a hacer cuando comience a subirla, otra vez comienzan a disminuir. Entonces el testigo Exactamente. no se da cuenta de eso, sino porque cuando ellos se ven, mira, yo te voy a decir algo que le decía a la gente. El testigo, yo de pronto porque soy de mente abierta y lo trago entero. A mí si me vas a mandar una información, yo la investigo. De pronto no la capto inmediato o la capto enseguida. Pero yo comienzo a investigar y eso es lo que me pasaba con los testigos de Jehová. Yo comenzaba a investigar. Entonces, ¿qué pasa? A ellos le pasaba un chip emocional que sí. Yo he despertado a mucha gente acá y ya muchos que han renunciado, y no solamente de aquí en Cartagena, que son poquitos, pero de otras ciudades sí. ¿Qué pasa? Hay un chip que se le bloquea o se le quema en el cerebro porque ellos no aceptan la realidad de que le están mostrando con su propia literatura, como te estoy hablando ahora, que te muestro anuarios, te muestro revistas, su Ajá, propia exacto. literatura, que es como la Claro. persona que le están, perdóname que ponga este ejemplo, la persona que le están metiendo cancho y le dice, mira, tu esposo te está poniendo los cuernos. Ok. No, eso no es una buena persona. Pero mira, tal, y le están mostrando las pruebas, pero no quiere asumir la realidad. Solamente que cuando ya lo ve en vivo y en directo, que vea al esposo, ahí sí se da cuenta. Entonces, hoy el testigo va tiene un miedo que es, están sujetos, uno, al cuerpo anciano y a la vez al cuerpo gobernante, porque hay una cosa que me llamó la atención. Quiero tocar este tema porque de ahí yo aprendo, porque de pronto hay muchos que conocen acá la historia que me pasó a mí con una muchacha. Yo estaba en X congregación y paso a otra congregación, porque una hermana me invitó porque había mucha Claro. necesidad. Yo cuando llego y te digo la verdad, yo agradezco a esa congregación porque fui precursor, fui a la escuela de precursores, pero como toda cosa duré un año porque no me gustó. Tenía uno Claro. que cumplir horas y eso. Pero me llamó la atención que cuando estoy en esa congregación hay una muchacha que, y lo demostré con el tiempo, Claro. comienza a atacarme. Sí, lo voy a decir, la muchacha, después me lo dijo un hermano y eso, estaba enamorada de mí, pero lo que me doy en cuenta es otra cosa. La muchacha tenía problemas con la familia, ella no respetaba nada. El día que yo llego me sale con una grosería, al otro día la hermana es la que me pide disculpas. Pero ella va y dice una cosa que yo con una mirada puedo hacer que un testigo se salga de la organización, ya te puedes imaginar. Le Oh. falta el respeto a una hermana, una señora de 60 años, que la manda a hacer un oficio, a comprar unas cosas que tiene una visita. La señora es doctora. Ajá. Y su familia, de esta muchacha, trabajaban ahí. Ella le contesta, yo no soy sirviente de usted para hacerle mandar. Esos serán mis hermanas y mi mamá. Le Oh. faltó el respeto a un anciano recién llegado acá a la Okay. Boquilla, tratándole racista, negro y todo. Entonces, a mí que me inventó, me difamó en 4 congregaciones, en inglés, en la de Manga, la de la Boquilla y de Central. Pero ese no es el cuento. Yo con el tiempo se lo demostré a los ancianos. Yo, Juan Ramón, en los 16 años que estuve en la organización, te vas a dar Uh-huh. cuenta que yo nunca salía con las mujeres de menor edad, digamos de 20 a 35 años. Porque, ¿qué pasa? Ellas viven como buscando el príncipe azul y aparte de eso son, perdóname la palabra, chismosas. La lengua las mata. Entonces yo le dije, búsqueme cuando yo he predicado con X muchacha de esta congregación o de la otra. Y de Uh-huh. ahí yo tomé una decisión porque yo dije, esta muchacha, ¿por qué me ataca? Que por eso yo puse la demanda en Bogotá después cuando demandé a los testigos hace 2 años. ¿Qué pasa? Esta muchacha me difama, me injuria y los ancianos no hacen nada porque había muchos familiares. Acá tienen una ungida en esta congregación que le falta el respeto a todo el mundo, le faltó el respeto a un anciano que era un trabajador chambón y aparte que se había robado un dinero, que era totalmente falso. Entonces, pasó tanto con la muchacha, con esta ungida, y no pasaba nada. Entonces, voy Uh-huh.
tema de la muchacha. ¿Qué pasó? Un día me pongo a analizar y veo en los últimos años qué ha pasado con mi vida. Yo me puse a analizar. Oye, yo me vuelvo igual que todos los testigos de Jehová. Uno, el tema, a quién expulsaron, a quién censuraron, a hablar de las otras religiones. Entonces yo dije, yo voy a parar esto porque uno se vuelve igual, se vuelve una persona tóxica. Pero aparte, a través de esa muchacha también me di cuenta, el ostracismo que ustedes hablan hoy o el expulsión es algo delicado porque sí me he dado cuenta. A mí con el problema con esta muchacha, de un momento a otro la familia de ella, la mamá y las hermanas y muchos otros hermanos, no voy a decir todo, pero digamos, algunos hermanos dejaron de dirigirme la palabra. Te pongo un ejemplo, es como decir yo, tal hermano es esto, tú tienes que comprobar los hechos. Entonces, ¿qué pasó? Desde ahí yo me puse a analizar. El testigo de Jehová, y yo la expulsión también, infunde lo que es el odio y rencor hacia las terceras personas. Y yo desde ahí por eso dije, no comento más, yo mismo me hice como una autocensura, autoexpulsión. Los últimos 4 años míos, o 3 años, yo no comentaba en la reunión. Segundo, porque lo otro no me gustaba porque el ambiente era, y te lo digo sinceramente, eso lo vas a ver en la congregación que yo estuve en Manga. Te pongo el ejemplo, un hermano, viene una hermana, porque el tipo ganaba mucho dinero porque trabaja con derivados del petróleo, de aceite, gasolina y todo eso, y a él le iba súper bien. La doble moral de los testigos de Jehová, porque las personas que están con sus ojos deseosos en el dinero, este tipo tenía 3 camionetas, a todos los hijos los tenían, pero ese no es el punto era que una hermana, como vio que ganaba mucho dinero, se separó del tipo de Estados Unidos, se vino y se casó y le dañó el matrimonio a la hermana, a ambos lo expulsaron. Con el tiempo, el hijo que se casó, la muchacha le metió cacho y lo dejó. Casi todos los casos que tú vas a ver en todas las congregaciones es cacho, que el otro hizo esto, eso, y eso te vuelve una persona tóxica porque es lo que tú ves a tu alrededor y tú comentas lo mismo. Por eso yo mejor me callo, mejor no hago comentarios en la reunión y eso, porque la verdad es un ambiente triste, claro, muy monótono, como dijo la compañera mía, las reuniones en los testigos son aburridas, monótonas. Entonces yo a partir de ese problema analicé eso. ¿Por qué una persona tiene que mostrar odio y rencor hacia terceras personas? Porque alguien me dijo, comprueba los hechos y eso es verdad. Y eso también pasa cuando es la expulsión. Ellos tienen que comprobar esta persona por qué la expulsaron. Porque por lo menos, yo hace 2 años los demandé, pero acá en Cartagena los voy a demandar porque yo demandé en Bogotá antes que me expulsaran y eso, pero acá en Cartagena puede ser este año o a principio del rato, porque yo estoy tratando de hacer otra cosa con influencia ya de política y eso, que es embargar todas las propiedades de Colombia. Pero se dé o no se dé, tú le muestras a un testigo y voy a aceptar en esto para que lo escuchen los ancianos. Muéstrame por qué causa, razón y motivo y circunstancia tú me expulsaste. Te va a decir por apostasía. No te la valgo. Primero, si yo te muestro en el libro Razonamiento Apostasía, te compro la primera parte que sí, que se aparta uno no sé qué, pero la relación amigo con Jehová o con Dios sigue siendo la misma, pero lo que llama la atención es que uno tiene que pertenecer a una corporación, organización. Muéstrame eso en la Biblia. O te hago la pregunta como le hice en la audiencia hace 2 años. Respóndeme por qué tú eres la religión verdadera. Y así comenzó la audiencia, que me dieron el fallo en primera instancia hace 2 años. Entonces, el testigo igual le voy a hacer la pregunta en la sala para cuando se lo haga. No solamente le vas a tocar el punto del capítulo 14 de abuso de menores. Si tú te vas al capítulo 15, si no estoy mal, creo que es el párrafo 19. Pero un dato interesante, Juan Ramón. A ver, más un dato para que quede clara esa parte asentada, aterrizada. Cuando una persona se dedica, digamos, se dedica a través del bautismo en agua, a través de esta inmersión, sí, la persona, en teoría, con base a digamos, a la teoría bíblica, vamos a llamarlo de esa manera, la persona comienza a ejercer fe o ya está ejerciendo fe en el sacrificio redentor de Yeshua o de Jesús, ¿sí? Entonces la persona que se dedica no a una corporación, como muy bien lo dices tú, para que quede claro a la audiencia este tema. Según la teoría bíblica,
que queda dedicada a hacer digamos, o a seguir las enseñanzas y la vida de Yeshua o de Jesús, pero no el de una corporación. ¿Qué es lo que dicta una corporación? No. Ahora, antes de pasar adelante para Una aterrizar algo organización, perdón. así. Ahora, Pertenece a una organización. me gustaría recalcar algo y hacerte una pregunta. Si antes la generación de los años 80 y 90, antes de que iniciara el siglo XXI, era importante el número en disminución de ungidos, ¿qué podemos decir hoy cuando aparece en el escenario o dentro de las teorías de la secta de los testigos de Jehová el tema de la generación traslapada? Hoy, el testigo de Jehová tiene en su mente que con relación al número de ungidos, ¿puede aumentar, puede disminuir? ¿O dónde está prácticamente la dirección de los últimos días? ¿Tú qué piensas de esto, Juan Ramón? Mira, te voy a decir una cosa, el testigo no Dime. sabe ni dónde está parado, porque cuando tú le comienzas a refutar con su propia literatura, ¿qué vas a ver ahora de generación tras la paz? Mira, me da Exacto. la impresión, y lo digo por experiencia propia. Yo a veces cuando le toco, por ejemplo, hace poco con la amiga mía que estábamos en su edificio, una hermana, porque ya la ayudamos a que saliera de la organización, fue con el novio porque papá es anciano y le están haciendo la vida imposible. Entonces yo me di cuenta y me pasó también con un hermano de Bogotá, que también renunció con toda la familia, en total 5 personas. Ajá. Tú le hablas de generación tras la paz, ellos no saben a menos que tú les muestres el libro. Hey, pero vámonos a la aplicación y mira el libro, ¿no te acuerdas? Ay, sí, verdad. La gente ya ni se acuerda porque tú cuando comienzas a estudiar un tema cada año, un libro nuevo, ese día lo tienes fresquecito en la memoria, pero después pasan los años, cae en el olvido. Ese es el problema que hay y eso lo aprovecha el cuerpo gobernante. Claro. Es como lo que pasó con la pirámide. La destruyeron, pero muchos van a decir, los que estuvimos ahí sabemos que sí existió. O vete al libro programador, ahí está la imagen. Pero los que están ahora, no, eso es mentira. Hoy te van a decir, generación tras la paz, eso no existe. Tienes que mostrarle el libro y todo. Entonces, retomando el tema, antes que se me escape, con el anciano en el libro Pastoreo en el Rebaño, capítulo 15, creo que es el párrafo 19, y lo puedes hacer si quieres llamando una vez a un anciano cualquiera. Yo lo hice una vez acá con otro y con uno que es periodista, pero a un anciano se lo dije en el comité judicial y después se lo dije en la casa, que cuando yo le dejo la revista, le dejo copy y todo eso de los abusos menores, le dije, hermano, a mí lo que me llama la atención es que el cuerpo gobernante, tanto que ustedes lo protegen, les enseñan a mentir y a ser unos mentirosos porque ustedes no sé qué tienen en la cabeza de cucaracha. Te hago una pregunta. En ese capítulo 15 dice, si el acusado, en este caso yo Juan Ramón, amenaza con demandar o denunciar a los testigos de Jehová y va con un abogado o llama a un periodista, ustedes deben negar el caso o que no existe el comité judicial. Vamos por partes. Primero, si alguien llama a un periodista y dice, en la congregación Boquilla Manga existe, ustedes llevaron el caso Juan Ramón. No, para nada, no sé qué. Primera mentira, pero la segunda mentira es más grande porque dice, ustedes tienen comités judiciales en los testigos de Jehová. No existe eso. Entonces, fíjate, para que hagas tú testigo de Jehová, todo anciano, que me doy el gusto y por eso retomo otra vez lo de la muchacha. ¿Por qué razón? El problema con esta muchacha yo lo denuncié incluso en Facatativá, que es la sede de los testigos de Jehová, acá en Bogotá, cerca de Bogotá, que es una población donde está Betel. Sí. Yo cuando paso pongo el caso, expongo el caso también de la unidad y así como cosas raras, no pasa nada. Pero yo, al que a mí me atiende, me dice, Juan Ramón, yo voy a llevar este caso a las últimas consecuencias porque me llamó la atención la información que tú enviaste, sobre todo que esta te difamó en 4 congregaciones. Cuando yo le mando eso, yo nunca conocí, te lo digo sinceramente, yo nunca conocí el término anciano de sucursal. Entonces, qué coincidencia y suerte que tenía que me dice, en estos días va a ir un anciano de sucursal, nosotros no damos información, pero va a estar un anciano de sucursal allá en Cartagena. Y lo mejor que quedaba cerca de mi casa del hotel. Yo un día me pongo a hablar y lo llevo a la reunión de manga. Usted me dice, pasa esto, yo le comenté todo. ¿Qué pasó con el tiempo? Se hicieron comité, allá nunca le hicieron nada, con todos los antecedentes que tenía. Pero me quedó la duda porque ya yo le había enviado al anciano de sucursal. Ahí la que pasa el año pasado, él le escribe, Juan Ramón, papá, te voy a tener que bloquear del WhatsApp porque la verdad estoy investigando una cosa. Yo dije, ¿qué habré hecho que me tiene que bloquear de WhatsApp?
Porque como cosa rara el testigo de Jehová te bloquea, pero a mí no me vale eso porque yo compro otra SIM card y le mando información. A los 12 días él me escribe, Juan Ramón, envíame información y eso porque yo ya voy a pasar mi carta de renuncia de la congregación y de acá de Bogotá. Entonces yo me doy el gusto que saqué a un anciano de sucursal, por eso tú, como dicen derecho, dame las pruebas que yo te concedo el derecho. Cuando tú le muestras los testigos, güey, si quieres lo hacemos más tarde y que comparto pantalla en el WhatsApp, que es lo que yo hago en el artículo, es mostrarle atalayas. ¿Sabías tú, Jimmy, que el número ungido ya se cumplió en 1935? Ese fue el tema que yo le toqué, aparte de lo otro que le envié, donación y eso. No te escuché. Te repito, el número de ungidos ya se cumplió. Que el número de ungidos ya se cumplió en 1935. Perfecto. Ya, ¿cómo justifican los errores los testigos de Jehová? Que te dicen, no, es que esta atalaya que tú mostraste es muy vieja y ya eso es nuevo entendimiento, eso es del 82. Yo me pongo a investigar y te saqué una atalaya más reciente. Claro. Febrero del 2002 y febrero del 2003, bajo el subtítulo La Cena del Señor, donde dice que a mediados de la década del 35 se cumplió el número de ungidos. Entonces, ¿cómo quedas tú? Claro. Y por eso le pongo, a partir de 1936 hay que expulsar a todos los que hacen parte de la conmemoración por presunción y arrogancia. Entonces, a partir de ese problema de esa muchacha, date cuenta, conocí a fondo cómo eran los testigos de Jehová tóxicos. No le gusta que les muestre su información. Aparte de eso, yo comenté en Facateteba, en Betel, y aparte de eso saco a uno que es anciano de sucursal. Y me sirvió todo eso, porque yo he ayudado a muchas personas, así como hacen ustedes en el activismo. Entonces, el testigo va, recae en eso. Entonces, cuando le vaya a tocar a un tema, y yo se lo recomiendo a las personas, háblenle con hechos, no con imágenes subliminales ni nada de eso. Claro, Espíritu Santo, cuerpo gobernante, donaciones y ¿cómo que se llama? Y todo eso para que ellos se den cuenta. Ahora, busquemos el tema de la sangre. Hay muchos testigos, no tienen la Biblia a la mano. No la traje a la mano. Sí. Pero adelante, nosotros te escuchamos. Bueno, a mí me llamaba la atención porque yo decía, uno cayó en ese tema porque, son los mandamás, los que tienen más. Cuando a mí me hablan lo de la sangre, uno ha aceptado y todo eso por desconocimiento. Pero hay una cosa, y no sé si muchos tienen la razón. El bendito testigo de Jehová tiene un problema que se cree ingeniero, arquitecto, médico, mejor dicho, todas las profesiones. Y cuando tú comienzas a atacar con argumentos, se le cae. Yo bíblicamente, y aparte de eso médicamente, me lo puedo decir. A mí el año pasado me pasó hace año y medio. Yo estoy visitando a un amigo que tenía a la mujer en el hospital que estaba ya dando a luz. Y yo en mi ignorancia le estoy preguntando al médico, ¿eso qué es lo que muestra la pantalla? Y me dice, ¿tú qué eres, mongólico, marcianito? No, ¿qué es eso? Juan Ramón, ese es el cordón umbilical donde la madre le transporta alimento, oxígeno y sangre al feto. Ahora la pregunta, Jimmy, como dicen en la despertar, casualidad o diseño, ¿quién creó la primera transfusión sanguínea? ¿No fue Dios? Según desde el punto de vista bíblico, ellos no. toman mal un texto. Así es. Una cosa que yo hacía cuando yo daba el estudio sin saber y me daba la razón. Claro. Lo pueden buscar en este libro, toda escritura inspirada de Dios, en Levítico, en Primera de Samuel, que es el texto que voy a leer. ¿Qué pasa? Tú cuando vas a un supermercado a comprar un kilo de carne, claro, si no compran el animal, tú no vas a comprar una carne que ya está, ¿cómo que se dice el término? Cuando tú no la escurres la sangre, ¿cómo que se dice? Bueno, se me escapa el nombre. En Primera Samuel, en Levítico y en Hechos, te dice claramente que cuando tú matas a un animal tienes que escurrirlo. Estaba en la parte grasa que se lo mandaban a los sacerdotes y eso. El texto que te voy a leer a continuación de Israel come sangre, que aparece en el capítulo de Primera de Samuel, capítulo 14, desde el versículo 32 al 34, pasa un error que cometió el pueblo de Israel. Versículo 32, Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 32. Déjame colocar. Adelante. De la letra pequeña la gafa. Sí, no, adelante, no te preocupes.
Dice, el pueblo empezó a lanzarse voralmente al despojo y a tomar ovejas y ganado vacuno y becerros y a degollarlos en la tierra, y el pueblo se entregó a comer junto con la sangre. Así que lo informaron a Saúl diciendo, mira, el pueblo está pecando contra Jehová, comiendo junto con la sangre. A lo cual él dijo, ustedes han hombrado traidoramente. En primer lugar, ruédenme una piedra grande. Okay. Después de eso, Saúl dijo, espárcense entre la gente y tienen que decirle, acérqueme cada uno de ustedes su toro y cada cual su oveja, y en este lugar tienen que degollar y comer, y no deben pecar contra Jehová comiendo junto con la sangre. Entonces, tú no necesitas buscar en Google algo, sino razonamiento lógico. Si tú te das cuenta, ellos comienzan a hacer un despojo y comenzaron a tomar los rebaños y comer las reses junto con la sangre. Claro. Digamos, ni siquiera degollarlo, sino que se comían la carne. Ellos tenían que escoger la sangre. Cuando tú te vas a Hechos, pasa lo mismo. Ya, Entonces, sí. el problema aquí del testigo de Jehová, que se dejaron de llevar por una información, como yo lo dije en el comité judicial. ¿Qué cosa? Se inventaron los testigos de Jehová en 1882. Tiene la revista, ya no se llamaban estudiantes, sino hasta 1931. Pero lo que me llama más la atención, pasó siglos de siglos hasta que llegó lo de la transfusión de sangre en 1950. Yo no sé, o Jehová es muy inepto y no operante, porque si es algo de mucha importancia, ¿por qué no lo especifica en la Biblia? ¿Por qué no lo especificó Jesús? Entonces, exacto. La sangre es horrible. Entonces, algo que me llamó la atención de la compañera mía que expulsaron también, que le hizo la pregunta al anciano. Mira, yo te voy a postear después unas atalayas de los años 60 y 70. ¿Cómo cambiaban como la novia fea cuando uno dice me quiere, no Claro. me quiere? Exacto. Antes se aceptaban, ¿cómo que se llama? Trasplante de órganos. Después salen, no aceptaban. Después decían que una persona de inseminación artificial era un pecado y podía ser expulsada. Después dicen que sí. Y tú vas a ver que en esa década cambiaron muchas veces. Pero me llamó la atención la pregunta que hizo mi amiga. Tú sabes que hasta hace poco, eso creo que fue en 2012, comenzaron a utilizar el término fracciones sanguíneas. Sí. Porque tú sabes que la sangre está compuesta por plaquetas, plasma, glóbulos blancos y glóbulos rojos. Y de un momento a otro no se aceptan fracciones sanguíneas. Yo voy a poner un ejemplo. Es como decir a ti que te dicen, no comas carne, pero te acepto que comas carne molida por pedacitos. La pregunta que le hace mi amiga, bueno, si hoy aceptan fracciones sanguíneas, ¿qué pasa con las personas que murieron con el viejo entendimiento? ¿Quiénes responden por esas vidas? Así claro. de sencillo. Perdón, un tiempo. Aquí el tema, por ejemplo, en algunas ocasiones he expresado la idea de que, digamos, la secta de los testigos de Jehová, al igual que otras religiones o confesiones religiosas, utilizan un tipo de mercadotecnia que las hace distintivas unas de otras. Hay un tema de competencia, de religión a religión. ¿Quién oferta, quién ofrece la mejor propuesta de ideología religiosa? Entonces, hay un tema muy grave, porque cuando hablamos de una mercadotecnia desde el punto de vista religioso, conlleva vidas de por medio. Lo que tú dices ahorita es muy cierto. ¿Quién responde por las muertes acontecidas por esta doctrina permisiva de la sangre, ¿sí? Intransigente? Entonces, aquí, ojo, habría que analizar qué tantas posibilidades habría o podría ser de aquellas personas que fueron asesoradas por un comité de enlace, indicándoles de que omitieran la sangre en la transfusión, en la operación, que omitieran la transfusión en una operación y que por esa negligencia médica haya fallecido el paciente. Entonces, en ese caso, la pregunta es, ¿pudiera demandar los dolientes o los afectados que están con vida hoy actualmente a la secta de los testigos de Jehová? Es un punto muy importante, porque debido a una negligencia por la intervención de un comité de enlace, se pudiera llevar a cabo posiblemente una demanda en contra de la organización de los testigos de Jehová. Es que yo te comento una cosa. Adelante. Yo no soy médico, pero uno tiene que ser, las personas que son expertas en dicha materia, sean ingenieros, arquitectos, médicos, ellos son los que tienen la última palabra. Porque, por ejemplo, yo cuando daba el estudio, por ejemplo, les decía,
Si ahora mismo yo cruzo la calle y me lleva un carro, tú tienes que aplicar las medidas de una vez para contrarrestar de que la persona no pierda sangre. Sí, Acá claro, pasó un accidente donde, bueno, acá hay cerca una isla donde un tiburón atacó a una persona. claro, Ya tú sabes claro. la mordida de un tiburón. ¿Tú qué vas a decir? ¿Acepta o no acepta sangre? Ellos tuvieron de una vez que, ¿cómo que se dice eso? Que le ponen un torniquete, pero aparte de eso, como perdió muchos litros de sangre, tuvieron que colocarle transfusión. Claro. Hace poco salió una noticia en México y salió también en Ecuador lo de la transfusión, la ley. Bueno, hace 2 años acá en Colombia, en el periódico El Espectador, en diciembre del 2019, apareció el mismo caso que México. Una muchacha que tenía leucemia, Ok. llegaron los padres, no, que no le pueden poner transfusión y eso. ¿Qué hicieron las autoridades? Llamaron al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, llamaron Ok. a las autoridades competentes y le colocaron sangre. Y yo creo que eso lo debieran hacer en todos los países, porque uno no puede permitir que estén primero en juego la vida de una persona o tener órdenes explícitas de una organización, una secta donde está por encima la vida que el amor a las personas. Bueno, un Porque detalle si yo quiero, así interesante. sea una mascota, Claro. y necesito que se salve, y ahora más que sea mi mamá, mi hermano o mi hijo, llega hasta el Sí, extremo que por eso te digo, los testigos, yo no sé, cada día se le llena más de disparate, y perdóname sí, claro. la expresión, Está bien, está ellos bien. no se dan cuenta, ellos se creen médicos y todo, y a la hora del té no son nada. Los Un dat- ancianos ni tampoco los testigos de Jehová, claro, solo repiten. un dato Y quería retroalimentativo. terminar ahora para darte la palabra. Sí, un dato retroalimentativo. Perdón, con respecto a este punto. Para que hables. Mira, un dato retroalimentativo con respecto a Exacto, este sí. punto. Es la niña Raramuri, que fue en el año, si no me recuerdo, 2019 todavía, que de México, del estado de Chihuahua, que requería, por un tema de leucemia, requería de una transfusión sanguínea. Los padres, testigos de Jehová, que también eran ¿cómo se llama?, de la misma comunidad indígena, de la lengua Raramuri, se negaron en todo momento. ¿Qué hizo el hospital? Solicitar a la Suprema Corte de Justicia en un momento dado la intervención para que pudiera determinar que era, para este caso muy preciso, nada más para este caso muy preciso, si era viable que se le administrara un tratamiento de sangre para salvar la vida de la niña. La Suprema Corte de Justicia dio un fallo a favor al hospital para que se le pudiera administrar sangre. Entonces, muchas veces la negligencia por parte de la religión y a través de familiares ha hecho que venga una muerte segura. Pero es importante en muchas de las ocasiones la intervención del gobierno, ¿sí?, de una autoridad competente. Adelante, Juan Ramón. Exactamente. Pero el gobierno también se presta para eso. Después tenemos ese tema de religión y gobierno. Sí. Entonces te comento, para cerrar el tema de la sangre. Bíblicamente, vámonos a la 1 Corintios 10:25. Dice, en este capítulo de 1 Corintios 10, Pablo está hablando de la conciencia y de huir de la idolatría. Y es más, la Biblia, si tú lo ves desde el aspecto judío, tiene más, ¿cómo te digo? Claro. Tiene más concordancia porque la Biblia está escrita en instinto, emociones, ¿cómo que se llama? Y entendimiento. Instinto, conciencia y emociones. Entonces, déjame buscar aquí 1 Corintios 10:25. Todo lo que se vende en la carnicería sigan comiéndolo, sin inquirir nada a causa de su conciencia. ¿Qué se come en una carnicería? Todo tipo de carne. Y aquí te habla de su conciencia. Si tú quieres comer todo, en especial a mí no me gusta, por ejemplo, la morcilla, pero si la gente quiere comer, problema de ellos. Si quieren comer todo lo que hay, lo dice Pablo, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Claro, por Si tú te vas al supuesto. versículo 29, lo dice otra vez, conciencia, digo, no la tuya propia, sino la de la otra persona. Pues, ¿por qué debería mi libertad ser juzgada por la conciencia de otra persona? Así de sencillo. Entonces, bíblicamente se demuestra y médicamente también, que es el condón umbilical. Entonces, para cerrar el tema, voy con otro que fue ya el que hubo el choque final con los ancianos. Ajá. Hace 4 años, no sé si la gente nos ha dado cuenta, yo siempre me hacía la pregunta y siempre estaba los ancianos con la falta de respeto, porque si tú no sabes la pregunta, di sí o no sé. Cuando yo leía Revelación, voy a sacar, espérate un momentico a sacar
la atalaya. Ok. Te voy a sacar todas las atalayas. Adelante, Había adelante. algo que me llamaba la atención. Ujú. En Revelación 6, tú sabes que hablan los 4 jinetes del Apocalipsis. Sí, Hay algo que a mí me llamaba la atención. Si tú vas a hablar de los jinetes del Apocalipsis, ¿por qué había un caballo bueno y los otros 3 malos? mal, O todos exacto. son buenos o todos son malos. Es una estupidez y tienes que tener razonamiento lógico. Entonces, cuando tú Sí. te vas, vamos a hacer el ejercicio. Es que me río por algo que te lo voy a decir más adelante, ok. Ok. Bueno, a mí me llamaba la atención cuando, como no saben qué responder, yo un día me puse a analizar de la propia Biblia, la negra, la traducción del Nuevo Mundo, capítulo 6. Claro, Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que te des cuenta, tú, testigo, vas a estar viendo para que veas cómo la misma Biblia te da la respuesta. claro, por supuesto. Dice el versículo 1, capítulo 6. Y vi cuando el caldero abrió uno de los 7 sellos y oí una de las 4 criaturas vivientes decir con voz como de trueno, ven. Ujú, Si tú buscas en la Biblia, Juan 1, creo que es 28 y 23, ¿quién ujú. es el cordero? Jesús, Jesús. Cuando está miren Juan ahí el el. Bautista, Ujú, mira, el cordero que quita el pecado del mundo. ujú. Entonces, después dice, y vine un caballo blanco que iba sentado sobre él, tenía un arco y le daba una corona. Vamos por partes. Tú sabes que la Biblia tiene al margen referencia y tiene unas letricas. Ok, es correcto. Si tú te vas, saca sentido lógico. Volvamos a ver. Vi cuando el cordero abrió uno de los 7 sellos y oí a una de las 4 criaturas vivientes decir, ven, mira, Ujú, Jesús no puede estar haciendo 2 cosas. Hablar con una criatura y a la vez ser el jinete. Primer razonamiento lógico. claro. Segundo, te vas a donde dice caballo. Ujú. Espérate un momentito. Sí, claro, adelante. Caballo blanco, hay una letra que dice Job, la letra P. Ok. Tú te vas a la letra P y te dice Proverbio 21:31. Vámonos a Proverbio 21:31. Ok. Dice, el caballo es algo preparado para el día de la batalla, pero la salvación pertenece a Jehová. Ujú. Entonces, el caballo es algo preparado para la salvación, pero la salvación pertenece ¿a quién? Como dice ahí, ¿no? A Jehová, ¿no? A Según el Jehová. texto. Ajá. Exacto. Bueno, aquí mismo te dice, ahora en ese Proverbio 21:21, batalla, te manda a la letra Isaías 31:1. Ujú. Te comenta. Tú puedes leer Isaías 30:15 al 18, pero vamos a leer Isaías 31:1 al 3. Dice, hay de los que bajan a Egipto por auxilio, los que se apoyan en simples caballos y que cifran su confianza en carros de guerra, porque son numerosos y en corceles, porque son muy poderosos, pero que no han mirado al Santo Israel, no han buscado a Jehová. Y el 3 dice, los egipcios, sin embargo, son hombres terrestres, no Dios, y sus caballos son carne y no espíritu. Si tú te vas ahí, viene en el versículo 1 la letra J. Claro. Vamos a terminar ahí, Salmo 33:1. Sí. Perdón, Salmo 33:18. Y aquí, date cuenta de todas las referencias, te da la respuesta a toda la falsedad que te vendieron, no solamente los testigos de Jehová, sino muchas religiones. Yo tengo una Biblia que hace poco me la dio un pastor donde viene hablando quién es el caballo blanco. Entonces dice Salmo 33:17. El caballo es un engaño para la salvación y por la abundancia de su energía vital no ve para escape. El caballo es un engaño para la salvación. Entonces, si te das cuenta, ahora la pregunta es, ¿quién es el caballo blanco? Ujú, exactamente. Ahora, Yo sin saber hace años, espérate, un comentario. Los caballos del Apocalipsis generan desde un principio una connotación negativa, ¿sí o no? exactamente, exacto, porque si tú hablas de Apocalipsis, que va a venir una destrucción, un hambre, guerra, paz, ¿cómo es posible que el primero es buenecito y los 3 son malos? Es correcto. O todos en la cama o todos en el suelo. Entonces, volviendo otra vez, Sí, exacto. Revelación 6:1-2, la explicación es, yo me acuerdo de un texto que viene hablando que así como Jesús es el león de la tribu de Judá, está la contraposición donde dice en 2 Pedro que el diablo es el león rugiente. Ok. Entonces la explicación que da la Biblia es que
Revelación 6:1 y 2 viene siendo el anticristo y las falsas religiones. Y date cuenta que en 1 Corintios 11 viene hablando de eso. Perdón, 2 Corintios 11. Dice, y eso va para todos los testigos y sobre todo falsas enseñanzas. 11, versículos 14 y 15. No es maravilla porque Satanás mismo sigue transformándose en ángel de luz. No es por lo tanto gran cosa que sus ministros también sigan transformándose en ministros de justicia, pero su fin será conforme a su obra. Entonces, ahora vamos a otro tema. Si te das cuenta, ¿quién es el caballo blanco? Dice, el caballo es un engaño para la salvación. Viene siendo el anticristo y las falsas religiones. Ahora, hay otra cosa que me llama la atención. A ver, sí. Y te lo voy a demostrar acá. Creo que está en Mateo 24 y en Lucas 21. Vamos a leer Lucas 21, 27. Mientras busco Mateo. Lucas 21, 27 dice, y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Lo repito de nuevo. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. ¿En qué viene Jesús? ¿En una nube o en un caballo? Exacto. Literalmente hablando ahí, es una nube, ¿no? Sí, digo, tal como lo dice el texto, ¿no? Exacto. Una nube, no en un caballo. Entonces vamos a leer a Mateo 24, que viene hablando de los últimos días. Vuelve y repite en el Mateo 24, 29 al 31. Inmediatamente después de la tribulación, aquellos días, el sol será oscurecido y la luna no dará luz. Bueno, voy a adelantarme. El 30 dice, entonces aparecerá el cielo la señal del Hijo del Hombre y entonces todas las tribus de la tierra se golpearán en lamento y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con un gran sonido de trompeta y ellos reunirán a los escogidos de él, los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta su otro extremo. Entonces, ahí repite de nuevo, viene el Hijo del Hombre en una nube. Entonces, no tiene concordancia que una parte te diga caballo, que no es para salvación, y acá te dice nubes. Entonces, date cuenta, este es un problema que no solamente de los testigos de Jehová. La Biblia se contradice tanto que yo puedo inventar una religión, como la frase que dije al principio. Los líderes religiosos tienen algo en común. No trabajan, pero los mantiene la ignorancia de las personas. Entonces, ¿qué pasa? Le saco plata, pongo una iglesia de garaje, después 2, 3, 4, y basado en lo que yo veo en la Biblia, tú vas a ver contradicciones. Es más, otro texto, Hechos de los Apóstoles, en el primer capítulo, versículos 9 al 11, dice, después que hubo dicho estas cosas, estando ellos mirando, fue elevado y una nube se lo llevó de la vista de ellos. Y estando ellos mirando con fijeza al cielo, mientras él se iba, también, mira, dos varones con prenda de vestir blanca estuvieron de pie al lado de ellos. Y dijeron, varones de Galilea, ¿por qué están de pie mirando al cielo? Este Jesús que fue recibido de entre ustedes arriba al cielo, vendrá así de la misma manera, como lo han contemplado irse al cielo. Entonces, de la misma manera como vino y cómo se fue en una nube, así vendrá. Entonces, ¿a quién le creo? ¿A los testigos de Jehová, a las religiones o a la Biblia? Exactamente. Y la Biblia se contradice tanto, porque es que tú te vas a dar cuenta, ya esto todo el mundo lo sabe. En el Antiguo Testamento Jehová es un Dios psicópata, narcisista, bipolar, que mató a más de 2 millones de personas. Pero en el Nuevo Testamento también yo me fijaba otra cosa. Después del bautismo de Jesús, tú dices, ves que Jehová solamente dice, he aquí mi hijo al que yo he aprobado. Si tú ves de ahí en adelante, Jehová brilla por su ausencia. Una pregunta, Juan Ramón. El comité judicial. Una pregunta para poder ir entendiendo cuál es la mentalidad de Juan Ramón respecto a la Biblia. Juan Ramón actualmente, a estas alturas del partido, ¿cree en la Biblia como la palabra de Dios o considera la Biblia como un libro de leyendas, mitos, cuentos, narrativas? Para Juan Ramón, ¿qué es la Biblia? Mira, últimamente, no quiero decir esta, de repente muchos repiten esta frase. La persona que se sale de los testigos de cualquier otra religión se vuelve una fábrica o cementerio de ateos. Eso es falso. Yo lo que pasa, te voy a decir, yo no creo en el dualismo del bien y el mal que te vendieron un Yahvé, un Jehová contra Satanás. Eso lo inventaron en la época romana para infundir miedo. Yo creo es arriba un Dios que creó todo. ¿Tú crees? Dios no colocó ni red
Exactamente, Dios no creó religiones ni organizaciones acá en la tierra ni nada. Te voy a poner el ejemplo para que veas, ya que hiciste la pregunta, y gracias por recordarme eso. Lo que pasa en el mundo, porque a ti ya eso lo he repetido, llega un testigo va porque es una crisis emocional, económica, te separaste con tu mujer, o ese día estabas triste, peleaste con tu hermano y eso, entonces ellos aprovechan esas circunstancias. Entonces, te voy a poner un ejemplo para que te des cuenta. Ok. El mundo no es como lo pinta la gente de que hay una necesidad, vamos a hablarte de Dios. Falso. Yo lo voy a poner en mi opinión personal. La gente le puede gustar o no. Claro. Te voy a poner un ejemplo, digamos, Dios creó la tierra como poner cuando tú vas a un edificio que hay apartamentos para estrenar. Tú tienes el dinero, compras un apartamento. Entonces, hay 2 apartamentos. El mismo modelo, 3 alcobas, cocina, sala de servicio, todo. Y el otro lo mismo. Tú vives en ese apartamento, como tú eres una persona disciplinada, ordenada, lo tienes en buen aspecto, lo tienes con un buen mantenimiento y todo. Pero hay otras personas que en el otro apartamento con las mismas características, como en un programa de televisión, son acumuladores impulsivos. Sí. Tienen 10 perros, no sé qué. Y tú cuando quieres ver ese apartamento por el cielo. ¿A qué voy? Okay. Dios dejó la tierra para que la administrara a los seres humanos. Es responsabilidad tuya, mía y de todas las personas cuidar del planeta. La gente le vende la idea que a futuro vamos a tener la casa de nuestros sueños. Parece red de mercadeo. La casa de tus sueños, vamos a vivir en paz. Eso es falso. Desafortunadamente hay una frase que dice: la política, la religión y los deportes nos dividió y el dinero nos clasificó. Entonces, para mí, Dios colocó el planeta como 2 apartamentos. Tú verás si lo administras bien y lo tienes en buen estado y en buen mantenimiento, o lo destruyes si eres una persona que, mejor dicho, tienes cheque de todo guardado, no cuidas el apartamento y cuando quieres ver, pierde su valor económico. Claro. Entonces, tú has visto propiedades en ruina, sí, que costaban millones y de pronto a la noche a la mañana. Entonces, así es lo que yo veo. Dios dejó el planeta Tierra y es responsabilidad de todos de cuidar de él. No esperar que una varita mágica que te... Porque claro. ahí te voy otra vez a la ausencia de Dios. Han pasado millones de años, la gente ves a niños pidiendo en la calle, ves, tomando de nuevo la pregunta, ves guerra, lo que está pasando en Ucrania, eso ya pasa desde hace tiempo. En la Biblia hay guerras. La primera, segunda, tercera guerra mundial, la guerra fría. Entonces, es el ser humano que en su egoísmo y en todo lo que tiene por sobresalir, ha mermado, por decir, a destruir el planeta Tierra. Pero no es Dios el que te va a solucionar los problemas. Pero ahora, la pregunta es, ¿cuál sería la intervención para Juan Ramón de Dios en relación a los asuntos de la humanidad? Porque tú dices, bueno, tú no eres ateo, tú crees en un Dios, no crees en religiones, pero ¿cuál sería entonces para Juan Ramón la participación de Dios o la intervención de Dios o la incidencia en Dios en el futuro de la humanidad? Se me olvida un libro que tiene mi hermano, que es de un científico, se me escapa el nombre. Él dice que no es ateo, pero toma una frase de la Biblia que está en Génesis 1. Al principio Dios creó la tierra y al hombre. Y él afirma, y estabas ahí tú para verlo. Entonces, él dice así, ¿por qué? Tú tienes prueba de que Dios creó la tierra y eso. No quiere decir que él sea ateo ni tampoco uno. ¿Por qué razón? Yo siempre le digo a la gente que vive el presente. ¿Por qué? Porque uno no puede ser como el autor JJ Benítez, Caballo de Troya. Ojalá uno tuviera una máquina de tiempo y viajara al pasado. Si tú no conoces el pasado, ni cómo se creó esto, ni tampoco conoces el futuro, porque no sabes quién va a arreglar esto, si Jehová va a venir, entonces vive tu presente. ¿Por qué razón? Dios demostró y se ha visto en la Biblia, y aunque no existiera la Biblia, que brilla por su ausencia. Entonces, cuando tú lo ves, y te lo pongo con un ejemplo, hey, me acaban de robar, llamo a la policía, enseguida como, bueno, y pasaron en la mañana con una amiga, enseguida llegaron en la moto a los policías y eso. ¿Dónde está Jehová? No quiero, vuelvo y repito, no soy ateo ni agnóstico. Yo creo en un Dios, pero no creo en la dualidad que te vendieron del bien y el mal. Entonces, si Dios no ha aparecido en millones de años, vale, la responsabilidad es de uno, sino que los poderes que hay políticos, económicos, el egoísmo del hombre, es uno mismo el que tiene que cambiar. Si no, como yo digo,
parece esto de película que de pronto tú has visto en las películas que vamos a acabar con la civilización y eso es lo que yo veo, estamos agotando todos los recursos naturales, estamos dando que lo que es la violencia y eso está en todas partes y no se hace nada. Claro. Entonces yo no veo la verdad a Dios por ninguna parte. Tanto así que por eso te digo, en el Nuevo Testamento brilla por su ausencia. Y segundo, porque en la misma Biblia, mira, yo ahora porque soy coreano y yo cumplo en abril ahora el día del idioma 47 años. Parece que tuviera mí. Yo lo estoy votando literatura de los testigos, pero también del colegio de hace 30 años. Dejé solamente los libros de filosofía. Si me he dado cuenta, tú puedes buscar el infierno de Dante Alighieri, búscate Platón, Aristóteles, la República, y así vas a ver que la Biblia, muchos relatos, Job el Sumerio, Job es una réplica de Job el Sumerio. Muchas de las cosas que dice la verdad y Claro, eso lo vas a ver en las corrientes helenísticas. Entonces, una cosa que yo te iba a decir para preparar este tema, Salmos 18. En la época romana te vendieron una idea y vas a buscar, eso es lo que estoy aprendiendo ahora, módulos de hebreo. Las palabras originales, por ejemplo, en la época romana te vendieron querubín, que era un ser, un bebé con alas, y después un señor con alas, ¿no es así? Si tú te vas, el término hebreo original es carbín. Es un ser mitológico que es mitad bestia con cara más o menos humana. Hoy no traje la enciclopedia, pero tú te vas a la cultura sumeria y egipta. Sí. Es más, en el Museo del Louvre de Francia y en la pirámide de Egipto aparece que eran unos seres más o menos de 5 años. No sé si te viste alguna vez Crónicas de Narnia o la película El Señor de los Anillos. Yo me imagino así, si me meto en la película de Dios, de Yahvé, me imagino más un tipo antropomorfo que tiene figura humana, que iba en su caballo así estilo Señor de los Anillos, y te lo leo. A mí algo que me llamaba la atención en Salmo 18, claro, versículo 10 dice: vino cabalgando sobre un querubín y vino volando y vino a vuelo rápido sobre la ala de un espíritu. Entonces me llamaba la atención, vino cabalgando un querubín. Tú no vas a estar cabalgando sobre otra persona, tú cabalgas sobre un animal. Era lo que te decía ahora, esa mala interpretación que tiene. Es Carmen, que es un ser mitológico, un animal, no una persona. Ahora, tú te vas a otros textos, te vas a dar cuenta que viene hablando precisamente de 2 Samuel capítulo 22, 11. Y vino cabalgando sobre un querubín y vino volando. Una persona no va a estar cabalgando sobre otra persona. Entonces, métele sentido lógico. Ahora lo que me llamó la atención, si tú te vas a 2 Samuel capítulo 22, pero léete ahora el versículo 9, dice: humo subió en sus narices y de su boca fuego mismo siguió devorando, carbones mismos flamearon del dedo. Si tú te das cuenta, aquí lo que me da una figura antropomorfa, que en los capítulos, ¿cómo que se llama?, de Daniel, los apócrifos 12, hablan de un dragón. A mí se me hace que era una figura extraterrestre, este mal llamado Jehová, que pedía sacrificios de sangre, piscinas de sangre, reses, humanos, millones de personas que mataba. Que volvamos otra vez al texto, Salmo 18, no el versículo 10, sino el versículo 8. Humo subió de sus narices y de su boca fuego mismo siguió devorando, carbones mismos flamearon desde él. Otra vez repite, humo salió de sus narices. Entonces, mira el contexto. Los sacrificios que hoy ves y que también lo hacen hoy en día los testigos, que ya eso lo sabe la gente, los masónicos, que eso, ellos no se dan cuenta que con lo de la sangre están haciendo sacrificio, lo mismo cuando niegan el cuerpo de Cristo, sacrificio a Satanás. Que yo no creo en esa figura, eso fue una figura inventada en la época greco-romana y que aparece la primera vez en Job, el término Satanás. Entonces, vámonos para que te des cuenta que es una cosa que me llamó la atención. Antes de que te dé este texto, te voy a comentar. Me perdonan mucho a los que les gusta la Biblia, que yo cojo lo bueno de la Biblia y se lo digo a la gente. Léanse Proverbios, Salmo, Eclesiastés, Nuevo Testamento. Pero si tú te das cuenta, la Biblia vas a ver todo lo que ves hoy en día. El primer actor pornográfico fue Salomón con más de 1000 mujeres y toda esa generación, David, el papá David, el hijo y Salomón. Mira este texto, Éxodo 19, 16. Aquí vamos a ver el primer aterrizaje de una nave extraterrestre en el monte Sinaí. Te lo voy a leer y después te lo explico. Sí. Éxodo 19, capítulo 16.
Y al tercer día, cuando amaneció, aconteció que empezó a haber truenos, relámpagos y una nube densa sobre la montaña. Y un sonido muy fuerte de cuerno, es decir, como una corneta. De manera que toda la gente que estaba en el campamento empezó a temblar. Moisés ahora hizo que el pueblo saliera del campamento al encuentro del Dios verdadero y ellos fueron tomando su posición a pie de la montaña. Y el monte Sinaí humeaba por todas partes, debido al hecho de que Jehová había descendido sobre él en fuego. Y su humo seguía ascendiendo como el humo de un horno de calcinación y toda la montaña estaba temblando muchísimo. Cuando el sonido del cuerno, el pito, la corneta, continuó haciéndose más y más fuerte, Moisés empezó a hablar y el Dios verdadero empezó a contestarle con una voz. Te lo voy a explicar de una manera sencilla. Es como hoy tú viajar al pasado y explicarle a Moisés qué es la fibra óptica, qué es internet. Le tienes que hablar con tus propias palabras para que él de pronto medio entienda. Esta afirmación que aparece en esos 9 es la primera forma de uno, yo lo puedo decir a mi manera y a veces lo dice mucha gente, como ese tiene. El primer aterrizaje de un aparato en el monte Sinaí, porque date cuenta, mira, ¿por qué te puse como ejemplo el transbordador? Porque en Cabo Cañaveral tienes que estar a una distancia considerable viendo los espectadores. Claro. Porque date cuenta que ellos botan humo, asciende el humo y la vibración que suelta. Pero date cuenta que acá estaba un aparato que descendió, Claro. y después otra vez despega y todo el humo que sale. Claro, por Y tú supuesto. cuando lees el Antiguo Testamento vas a ver Ezequiel y en muchos textos un Dios que pide sacrificio, todo, que iba en una nube, que de noche era nube y después era una luz en el día. Para mí eso puede ser una nave extraterrestre. Claro. Y date cuenta que exigía devoción exclusiva. ¿Cómo lo ves vos? Esa es otra estupidez que a mí me llamaba la atención, por eso yo no creo en ese Dios. Aparte que era asesino psicópata, un Dios que exige devoción exclusiva. ¿Cómo yo voy a obligarte a ti que hagas algo, Jimmy? Si yo voy a adorar a Dios, Claro. pero te lo digo sinceramente, no tienes que exigir devoción. Él siempre, para todo, haz esto. Te pido sacrificio. Si no haces esto, está malo. Yo lo veo más como una persona humana, porque Dios no se pone en esto. Ni escoge religiones, ni tampoco te pone como pruebas para hacer algo. Claro. Aquí podemos decir, Juan Ramón, por ejemplo, que vemos en el Dios de la Biblia del Antiguo Testamento, o más específicamente el Dios del Antiguo Testamento como un monstruo. Nos hace referencia a la historia de los sumerios y nos habla acerca de los Anunnaki. Vamos, una gran relación sobre este tema muy específico. Ahora, por otro lado, decías hace un momento, la Biblia, en el Nuevo Testamento, no hay una relación tan directa con Dios. La actuación que se llega a ver en un momento dado es la de Yeshua. Es el cumplimiento del Mesías, todo redunda en el cumplimiento del Mesías. Vamos, realmente Dios llega a ser relegado a un segundo término. El punto es el Mesías, el cumplimiento del Mesías, la idiosincrasia del judaísmo en relación a la aparición de uno de los tantos Mesías que tenía que aparecer, pero él fue de alguna manera un tema relevante. Adelante, Juan Ramón. Te iba a comentar algo, ya tocaste el tema de Jesús. A ver, sí. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento difieren dos cosas que lo conoce todo el mundo. Un Dios, se puede decir guerrero, pero acá un Nuevo Testamento donde habla un Dios de amor. Dos cosas diferentes. Para mí lo que me llama la atención, se me olvidó la enciclopedia donde te iba a mostrar la figura de querubín, pero también ahí tú vas a ver todas las culturas de Egipto y todo eso. Y llego a Roma y lo he buscado en enciclopedias acá de la biblioteca Bartolomé Calvo acá en Cartagena y eso. Y lo puede hacer cualquier testigo y cualquier persona de cualquier religión. Jesús, te vas a dar cuenta que aparece como un tipo normal. Y aquí quiero ser claro con la gente que de pronto voy a entrar en choque con las personas. ¿Por qué razón? Jesús, al igual que Pablo, era un tipo sectario. Ahí en la historia vas a ver que él no ¿cómo me expreso? No hablan de los milagros de Jesús. Dicen de un tipo que era sectario rebelde, y tú sabes que en esa época a los rebeldes, los revolucionarios, tomes para que llevan los gobernantes, ¿cómo se dice? Lo lleva a la cárcel o a condena. Entonces, si tú te das cuenta, hay una cosa que ya tocaste el tema. Jesús, para mí es una figura relevante como tú, como yo, de carne y hueso, que si existió fue como humano, pero yo no creo en esto que vino del cielo y eso. ¿Por qué razón? En Juan 3:16 dice que tanto amó Dios al mundo, lo que entregó a su Hijo para que todo el que ejerza fe
no se pierde, sino que tenga vida eterna, ¿no es así? Claro, por Hay supuesto. algo que me llama y te lo voy a decir con toda la razón. Yo en mi familia tuve un primo y hace años, porque tú sabes que acá hay guerrillas y paramilitares, un primo que duró un mes. Menos mal que la empresa, que creo que era japonesa, pagó el rescate. Ok, Si Jesús dio lo más valioso, su vida, su sangre y eso, y te vendieron esa idea que no, aquí damos la vida de Jesús para que te borre los pecados y para salvarte de la humanidad, que claro, vas a tener bien. Para mí no tiene lógica porque seguimos igual o peor lo mismo que el diluvio. claro, En el diluvio va a venir el diluvio donde se va a acabar con la maldad porque la gente la mala de ese tiempo. Bueno, en esa arca ya en esos 8 algún personaje torcido, porque la maldad sigue. claro, Entonces, por este supuesto. Jesús que te vendieron, por eso le digo a la gente, búsquense en la historia cómo inventaron que se tocaría muchos temas. En esa época y la Biblia que creó Constantino, porque se demoró tanto tiempo, en el Antiguo Testamento tú lo vas a ver que es histórico. Él se sacó información de las bibliotecas de esos tiempos y sacaron, por eso vas a ver personajes de Nabucodonosor y todos esos reyes que existieron. Claro, Y después adicionaron el Nuevo Testamento, donde ellos se demoraron más, cerca de 40, 45 años. Pero inventaron una figura salvadora porque a los pobres o las personas humildes o las personas de escasos recursos le ok, inventaron una figura prometedora, así un superhéroe, un Robin Hood que venía al mundo a salvar a la gente de sus necesidades y esa vaina hasta el día de hoy vende. Entonces, ese Jesús que te vendieron a ti, a mí, a todos, eso es falso. Porque te lo claro, pongo de otra manera. Cuando él está en el huerto de Getsemaní, él dice, ¿quién fue Pedro el que le cortó la oreja? ¿Quién fue? A uno de los soldados. Pedro, guarda tu espada porque el que actúa a espada perecerá. Yo puedo traer legiones a mi nombre. Si eso fuera la verdad, ¿por qué cuando te capturaron quedaste como un simple hablador que ibas a traer legión, no los traes? ajá, Eso es sencillo, lógica. Trae tú, así sea un ángel que mató a 185,000 que te venga a salvar. Después cuando claro, estás frente a Pilato, esta es la verdad. Tú lo has dicho. Si fuera por mi parte, yo enviaría. Yo si viajara en el pasado, en la máquina del tiempo, ahí lo pongo. Pilato, aunque lo vio como una buena persona y toda esa vaina, lo las vio 12 como un legiones de obrador y ángeles. perdóname la expresión de paz. Por eso, bueno, yo le hubiera dicho, trae tus ángeles, ¿dónde están tus ángeles? Ahí si yo dijera, madre, este es lo que pasa, que fue un hablador y eso fue lo que vendió en esa época, que no se sabe si de verdad existió Jesús. Entonces, a nosotros nos han Sí, vendido, y por tomar ese tema te voy a decir qué es lo que pasa. El hombre siempre trata de creer en algo. ok, Acuérdate que creía en el Dios, la luna, en los animales. Entonces, la primera fue el zoroastrianismo. Después de ahí vino el judaísmo. Del judaísmo se desprendió el islamismo, que están los chiitas, los sufitas, y del otro lado estaba el cristianismo. El cristianismo adoptó tradiciones judías, entre esos, te pongo sí, un ejemplo, el Tevilá, que es claro, el bautismo, claro, la conmemoración. Entonces, y de ahí vinieron, el cristianismo tomó todo el agnosticismo, agnosticismo, agnosticismo. mitraísmo, Ujú, las exactamente, corrientes helénicas ok, y eso, tomaron todas esas figuras y eso. Pero tú te vas a dar cuenta que es una mala copia del cristianismo y judaísmo. Es más, claro, ahora que te dice eso, te doy si quieres, para ir cuadrando ya el tema, cómo fue que yo me salí de los testigos de Jehová en mi comité judicial sí, y cómo acá pasó su pena un anciano con un judío. En plena pandemia, este anciano de ajá, sucursal que se salió, a mí me habían dejado el libro Pastoreo del Rebaño, pero yo la verdad nunca lo leí y además porque uno tiene mucha información y da un libro así. Yo cuando me doy cuenta de los abusos de menores y de esa vaina, ¡pah! Y después le digo a la amiga mía, pero me llamó la atención una cosa. Yo fui concordando las cosas que fue ya generación traslapada, toda esta cosa. Pero me llamó la atención que comienzo a ver los canales de activismo, el ok, tuyo, comienzo a ver el de Jaciel, comienzo a ver el de Rafael David, el de Centinela Libre, que es de acá de ok, Bogotá, y me llamó la atención que hubo una cosa que cuando yo comienzo a, no digo a atacar, pero a mandarle información a la gente, se molestaba y eso, yo enseguida, que es lo que yo te digo y te voy a mostrar. A los testigos les voy a decir una cosa antes de lo del comité de juicio. Muchas personas, perdón que estoy buscando aquí una información. sí, está bien.
Cuando vayan hablando un testigo, así como te dije, generación traslapada y todo, el activismo que yo hago antes de decirte el comité judicial, ¿qué es lo que hago yo? En todas partes, y yo después te lo comparto en pantalla, te lo mando a tu WhatsApp, yo le mando una información donde toco 8 puntos, lo que es todo sobre la Watchtower, y basado en su literatura. Porque hay gente que puede ver videos documentales, pero, y lo que te dije, imágenes subliminales, yo veo una nube que es así, háblale con pruebas en mano. Claro, por Entonces, supuesto. algo que yo hago en el mismo es, cuando yo me monto en un taxi, ahora que venía de, porque tú sabes que hoy abrieron los salones, Sí, ¿no es así? sí, es correcto. Bueno, yo le da rabia a los ancianos porque ellos dieron la queja acá. ¿Yo qué hacía? En casa de ancianos, a muchas hermanas, a ellos no les gustaba, yo colocaba, no sé si se ve bien ahí. Sí, es correcto. Encubiertos por los testigos de Jehová. Ok. Yo lo tengo en PDF, entonces, Sí. este es el caso que pasó en Estados Unidos, que fueron demandados por los abusos de menores. Ok, perfecto, muy bien. El anciano que fue acusado y las Ok. víctimas de ese caso. Sí, Entonces yo le imprimo claro. el color y aparte una carta que no sé si la sacó una mexicana o una española que viene hablando de toda la historia de los testigos y su falsedad del cuerpo de gobierno. Ok, Entonces, ¿qué es la rabia que le dan a ellos? claro, por supuesto. Yo digo aquí, aparte de la amiga mía que se salió y la expulsaron, en la congregación que yo estaba antes, hay hoy que por decirlo primos o fama. Ya tú sabes que por problemas de familia no se saben, pero que ya ellos han conocido toda la falsedad. Entonces, al testigo le mando y a las personas. Cuando yo me doy cuenta que este anuario, que es del año 75, el año que yo nací, y cuando veo este anuario, como habían dos, mira, parece mentira que yo me llevé varias cosas de la biblioteca porque al mes, Claro, no sé si te acuerdas, porque hay pocas congregaciones que manejaban la biblioteca, mandaron a votar todo. Y hoy ha sí, tocado, ¿por qué? Porque como esa literatura te delataba, la gente creía que nuevo entendimiento, no, ellos mandaron a votar para que no quedara nada en la biblioteca. Yo me quedé con este de libro evidencia, y este claro. libro llama la atención porque por eso yo me identifico con el Rincón de Emma. ¿Por qué razón? Porque si tú ves en los anuarios y todo, historias chimbas como por ejemplo un clérigo o un tipo de la religión católica hablando a favor de los testigos de Jehová, eso es basura. Si tú te das cuenta en el anuario 75 cómo se formó la sociedad, el caso de Medusa de Russo con una niña menor de edad, cómo formaron la corporación, pero llama la atención dos cosas. Ahí ustedes pueden buscar cómo crear un imperio a base de mentiras, con mano de obra gratis, literatura gratis. Claro. Bueno, aunque antes se cobraba suscripción. En la década de los 60 y 70 ellos mandaron a hacer muchas imprentas en varios países. Y adivina, adquirieron más de 150,000 metros, sobre todo en Estados Unidos, en la parte de Nueva York y Brooklyn. ¿Tú sabes lo que son 150,000 metros? Claro, es Tú tremendo. puedes ver, el fotograma para esa época, dice aquí, costó $300,000. A la época de hoy, es cerca de más de 2.500 millones de dólares. ¿De dónde salió? Ya los testigos VAC, si quieren ver si creen que es mentira, el anual del 75, hay un tema que dice las campañas de las divisiones. Ok. Página 153. Lo anota, página 153, anual del 75. Pero voy a resumir para 153. atrás. 153. Ok. Sí. Hay algo que me llama la atención, que tú sabes que cuando uno iba al territorio hacía una consideración, lo sacaba el grupo cualquier hermano varón. Aquí me da risa que en el año 1933, 12.600 testigos de varias partes de Estados Unidos fueron a predicar a un condado de Estados Unidos. Ok. Primer embuste o mentira es que los condados no tienen mucha población, pero lo que me llama la atención que mira la consideración, es como yo, hermanos, vamos a hacer la consideración, vamos a ir aquí al territorio y vamos a ir en autos. Más o menos, cada vez que prediquen, si las autoridades los llevan y se los llevan a la cárcel, vamos a pagar una fianza. En total para ellos eran 200 autos, multiplica. 200 autos por 5 personas son 1.000 personas, 1.000 testigos. Claro. Ahora vamos a ponerlo en cifras. Acá una fianza es un salario mínimo que son $250. Ok. Multiplica por 1.000 personas, son $250,000 para boicotear a la autoridad. Entonces, llenemos las cárceles, vamos a boicotear. ¿Y por qué hago alusión a esto?
aparte de boicotear a las autoridades, que es una mentira porque en ese tiempo no había muchos testigos, después se hicieron las víctimas que ellos fueron al Congreso que porque la gente los atacaba y eso. Hay unas cuantas firmas recogieron. 2.400.000 en la segunda parte, 2.600.000. Yo así miro esto a lo que pasó en Rusia en el año 2016, que en todos los salones del mundo recogieron firmas para lo que estaba pasando en Rusia. ¿No te acuerdas? Que Putin les expropió todas las propiedades. Hoy se ha comprobado que eran como 7 millones de testigos. Y allá en Rusia aparecieron 15 a 16 millones de cartas. Pusieron a firmar hasta el perro, el bebé, el niño, la sirvienta, todo. Al vecino, a los amigos de la escuela. Cuando yo hablo de este anuario pasa lo mismo. Búscate cuántos testigos eran en esa época, en 1933, y cuando tú veas 2.600.000 firmas recogieron. Yo te voy a decir, supongamos, yo no soy testigo de Jehová, si a mí me viene el Señor, queremos tu firma porque estamos en el Congreso que nos están atacando. Eso es como cuando tú vas a prestar plata y necesitas un fiador. Nadie presta la firma para nadie. Y por eso cuando yo veía las historias del Rincón de Emma sobre los testigos, yo me identificaba con él, porque yo tengo aparte esos anuarios y todo. Entonces, para terminar, mi comité judicial, ya yo estaba aburrido porque te persiguen, tú sabes que se te meten en tu vida privada. Yo el año pasado, te vas a dar cuenta que yo en el WhatsApp yo casi no publico estado, pero cuando publico cosas de mi negocio, porque yo estoy en criptomonedas y en una red de mercadeo. Pero un día, el año pasado, aparece una cosa que me llamó la atención. Acá hay un ciclista que no sé si lo conoces, que ganó el Tour de Francia, Edgar Bernal. Él se ganó, ¿cuándo fue el año pasado? Se ganó el Giro de Italia. Y sale él con su malla rosada y eso. Sí. Yo conozco eso en el estadio y enseguida me sale un anciano. Juan Ramón, tú sabes que debemos ser neutrales. ¿Ay, neutrales de qué? ¿A qué te refieres? Sé más preciso. No, enseguida me escribió al WhatsApp, y me puse el texto ese de Juan, que debemos ser neutrales. Le digo, bueno, hermano, yo te lo voy a decir igual a todos los ancianos y testigos del mundo y se los voy a decir a todos aquí en este canal. El testigo va a tener otro problema, que tiene una doble moral, que ellos dicen que no hacen esto, pero hacen uso del sistema de cosas. Te pongo un ejemplo. En las eliminatorias yo tengo grabados a los ancianos y a otro hermano que es siervo ministerial cuando perdió Colombia con Ecuador 3-1 y con Uruguay, con Ecuador 6-1 y con Uruguay 3-0. Yo le digo, si ustedes no son neutrales, porque ustedes cuando van a ver un partido de Colombia enseguida van a ver, no escuchan el himno, pero sí ven el partido. Exactamente, y el testigo no va a Uruguay, le va a su selección de Uruguay, y el testigo de Colombia le va a su selección de Colombia. Entonces, si yo publico en mi red lo que yo nacionalismo, quiero, la primera claro. Exacto. Entonces, no tanto que haya puesto eso, al rato, como a los 2 días de la primera congregación donde yo me bauticé, pusieron la queja, porque como yo les postaba tanto a ellos y a las esposas y a todas las hermanas y hermanos, pusieron la queja, Juan Ramón está haciendo esto, está atacando, tal, es una aposta, tal. Me llaman tipo 10 de la noche, yo le digo, no, hermano, es que pusieron una queja acá y necesitamos hablar contigo el día viernes para hacerte un comité judicial. Bueno, el día viernes, perdón. comité judicial, yo te lo quiero pero hacer. ¿Todo derivado por el fútbol? Por el fútbol, y aparte de eso, como por coincidencia, porque yo llevaba 2 años atacando, pero como ellos me habían pasado la tarjeta para otra congregación, ellos acá esto no sabían. Yo le llamaría, esos 2 años, ¿qué congregación tan farisea? Exacto. ¿Qué tan farisea? Entonces, ¿qué pasó? Al rato de postear eso de ciclista, parece mentira, como a los 3 días me salió esto, el anciano que para un comité judicial, porque yo estaba, no lo de posteo, sino que yo estaba atacando a los ancianos, que yo iba a las casas, le colocaba información y todo. Pero bueno, si el viernes vamos a hacer el comité judicial, te voy a agradecer una cosa, que a primera hora, el sábado o el lunes te voy a colocar una demanda porque tú no me puedes obligar a hacer algo. Pero yo sí quiero ir al comité judicial porque yo estoy aburrido ya de esta serie. Yo iba, digamos, como un poco a la ofensiva. Entonces, el viernes que vino del comité judicial que cometieron un error. Si ya tú sabes que tú estás en una posición que no quieres saber de la secta, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Hablar con la persona. Si no lo puedes convencer, bueno, 15, 20 minutos dan el veredicto. Bueno, vamos a dar el anuncio de expulsión. Hablé 2 horas y media. Les mostré toda la literatura. Y parece mentira, cuando uno le muestra la literatura, es como un meme que salió una vez. Frankenstein
le tiene miedo a ¿cómo que se llama? Al ajo. Superman a la kriptonita y ¿cómo que se llama? Y los testigos va a su propia literatura. Yo les mostraba, por ejemplo, la literatura, así. O les mostraba libros que Ah, ganadores y hacen así. Entonces comencé en esas 2 horas a decirle, solo una pregunta. esto y esto. Solo una pregunta. ¿Todo lo que tú acabas de exponer fue parte de la audiencia? Sí. Sí, es que te voy a decir cómo comenzó el comité judicial. Mm, Hacen la oración. Cuando terminan la oración dicen amén. Yo le digo, primero que todo, yo no dije amén por 2 razones. Primero, yo no creo en el Espíritu Santo. Segundo, es una figura creada en el concilio en 3:8. Y tercero, claro. búscame en la Biblia el Espíritu Santo que tiene que traer a 4 ancianos bajo el chantaje y la intimidación para hacerte un comité judicial. De entrada le dije así. Entonces yo le dije, cuando tú me quieras hablar de apostasía, porque yo sé que me van a expulsar por eso, qué pena contigo, pero te estoy refutando con tu propia Propia literatura, literatura, con tu propio claro. razonamiento. Le dije, les voy a dejar de tarea, no les voy a hablar de libros pastores y eso, pero busquen el razonamiento últimos días que esa Con su, generación murió. con su propio alimento espiritual, ¿ok? Exactamente. Lo que estoy haciendo hoy contigo, el error de ellos fue dejarme hablar. Yo les agradezco porque de todas maneras, yo después al principio entré un poco a la ofensiva, pero después yo me bajé porque no quería que hubiera una confrontación. Entonces me dejaron hablar y eso, pero ellos querían como, porque mucha gente me aprecia dentro de la congregación y fuera de la congregación. Entonces ellos querían convencerme, pero no me puedes convencer porque voy a tocar así un tema delicado. Claro, Yo te perdón. acepto Y que dejaste todavía la duda sembrada en ellos. Claro. exactamente. Entonces yo le dije, mira, a mí me parece, porque él iba a sacar el libro pastor, y yo le dije, mi hermano, si quieres te lo paso, yo lo tengo en PDF para que no estés cargando eso en el maletín. Claro. Pero a mí me llama la atención, porque ellos trajeron otro anciano que antes era de la Bojilla, uno de Tierra Baja, Rafael Sánchez. Muy bueno, yo te digo, con todo el respeto te lo digo de verdad, Jimmy. Los hermanos son muy amorosos, son muy educados, pero ellos no esperaban que yo les saliera con una respuesta a lo de demanda y lo que te dije al principio, lo del periodismo, Claro. cómo les enseña a decir mentiras. Pero cuando le toqué el tema de los abusos menores, mira, la cara que pusieron se contrariaron. Claro. Y te digo el señor Rafa Sánchez porque me salió, Juan Ramón, lo que tú estás diciendo es muy grave, nos estás acusando. Ahí fue cuando yo le dije, perdón, yo no te estoy acusando es cuando cometes el delito. Yo lo que estoy diciendo es que tú eres un cómplice de las injusticias, porque cuando hay un abuso menor, tú Claro. callas en vez de denunciar ante las autoridades competentes. Le Ustedes no son hablaste. médicos ni médicos forenses, sino las La, autoridades que, como ejemplo, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, médico, policía y eso. Y oye, este Juan es el ejemplo. Ramón, El le ejemplo que hablaste. yo, espérate para terminar, el ejemplo que yo les puse, yo, Juan Ramón, violo a una niña. Ay, qué vaina, ustedes son iguales o peores que la católica. Me expulsan, me cambian de congregación y búscalo para que veas en tu capítulo 14 que igual que la católica me cambian de congregación y lo peor que con el tiempo me readmito y no ha pasado Exactamente. nada. Me limpié las manos. Exactamente. Es el encubrimiento. Sí, aparece una cosa que me llamaba la atención. El testigo de Jehová, como sabe que tiene un círculo familiar y un círculo que afortunadamente yo entré por mi hermano, pero en mi familia no había testigo de Jehová. Eso sucede con las personas que tienen familia, amigos que como nunca conocieron gente, yo afortunadamente amigos de universidades, colegios, fútbol y todo. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes un círculo cerrado de amigos, ellos se sienten excluidos y por eso terminan sus hijos, porque como no te hablan, ya se conoce toda esa parte. Lo otro, como te meten el miedo. No, si tú no eres de nuestra, perdona que lo diga y se lo diga a los testigos de Jehová. Esto parece una pandilla que tiene sus normas y leyes, que tú sabes que cuando tienes tu pandilla, ahí sí te quieren y cuando piensas igual que ellos. Pero Claro. cuando piensas diferente, ¿qué pasa con esas personas? Se sienten excluidas y por eso se suicidan. Y además de las violaciones, eso no te lo comentaban en un broadcasting ni te lo comentaban ¿cómo que se llama? En el salón. Entonces yo le dije, por esta razón de decir tantas mentiras durante años, de cambiar cada rato sus creencias, y de, mi hermano, este año o el otro puede que estén ocupados, pero ya sabes, ustedes dan el anuncio, yo no necesito que esté, ¿cómo que se llama? El consejo que le doy a las personas. Ármense de ganó ya que le vayan a hacer un comité, ya ustedes van preparados y les muestran. Si no les dejan que ustedes les muestren información, la demanda que yo coloqué hace 2 años en Bogotá fue por injuria, calumnia, difamación, libertad de culto, porque lo dice cada constitución de cada país,
Bueno, lo otro que sabe, el artículo 18 que dice los derechos humanos. Eh, ¿Cómo que se llama? Yo puse como 8 demandas. Y como te digo, a mí me dieron, ¿cómo que se llama? Me respondieron, resuelvas en primera instancia y me dieron la razón. ¿Por qué? Tú no puedes obligar a nadie a que sea testigo de Jehová y a pertenecer a su religión. Y menos Claro. pulsar a una persona cuando tú le muestras, mira, aquí están las series que ellos dicen por qué expulsan. Sí, tu expulsión entonces fue de una sola vez. Sí, porque digamos, yo antes ya yo venía desde hace 2 años en plena pandemia mandando la información a las personas y a los ancianos, pero se dio el punto donde pusieron la queja a mi antigua congregación, a los de acá, donde yo tenía la tarjeta. Entonces yo le dije, de una vez no quiero para atrás del el anuncio, porque ¿qué pasa? Mírate, a mí me expulsaron el año pasado, que da risa. ¿En qué año, en qué mes, perdón? A mí me expulsaron el año pasado, para la época que cuando quitaron la pirámide de Rusia. Ah, ok, apenas, recientemente. Bueno, yo se lo dije a los ancianos. Yo no sé, pero hoy martes soy famoso. El fundador fue expulsado. No hay que tener trato con Rusia porque es una apóstata. Y a Fue en mí me octubre, expulsaron ¿no? también. Hay una Así frase es, que dice, la verdad nunca debe ser examinada, pero la mentira sí. Entonces, exactamente. te agradezco porque tu activismo que tú haces y las demás personas han ayudado a despertar a muchos en toda Latinoamérica, otros activistas en Europa. También te agradezco porque tu canal es muy de investigación, sobre todo que muchas personas que hoy te están escuchando están despertando voz. Hoy vemos que hay muchos jóvenes y muchas personas que también están haciendo canales de investigación y de Claro. activismo que están Y muy ayudando buenos, a claro. otros. Entonces, esperemos que acá en la costa, sea de mi persona o con uno que está en Barranquilla, Ulises, hacer también un canal de activismo para ayudar a la gente también a despertar. Y pues esperamos en que tú también hagas un canal porque tienes muy buenas aportaciones, Juan Ramón. Haz un canal y estaremos ahí ya más en Ay, se me contacto. olvidaba. Así es, Acuérdate que los festivos están a la baja. exactamente, es correcto. Hoy hay menos de 6 millones. El Por último dato que eso, tengo son 36 países donde han sido excluidos. Aparte de eso, la revista Atalaya y Despertar ya no son de alta circulación, son bimensual y claro, ya no las van a sacar mucho. ¿Por qué razón? Por el problema económico. claro. Entonces ahí están las cifras que sí ha hecho daño el activismo y ha ayudado bastante. Aunque hay un tema muy interesante ahí, pero lo debemos de platicar en otro tema en otro momento sobre el tema de la economía de la sociedad de Watchtower, ¿no? Pero tenemos que platicar. ¿Me escuchas? Bueno, ¿sí me escuchas, Juan Ramón? Sí. Ya, es que se perdió. Sí, aunque hay un tema ahí que platicar acerca de la economía, ¿no? De la parte financiera de la sociedad, ¿no? Del corporativismo de los testigos de Jehová. Pero bien, Juan Ramón, te agradezco mucho y estaremos en contacto para una próxima, no tardando, ¿sí? Que estés bien, Juan Ramón. Muchas Bueno, un abrazo gracias. desde acá, desde Cartagena. Igualmente, muchas gracias. Que estés bien. Bye, bye. Bye.